Mingin se despertó por una bofetada, su rostro le ardía intensamente, abrió los ojos para ver un pañuelo arrugado frente a ella, y un rostro aún más arrugado, y «No me asustes», la voz era suave y tímida, ahogada por las lágrimas. La cabeza de Mingin zumbaba. Miró fijamente el rostro frente a ella, ojos redondos, una barbilla puntiaguda, y una marca de lágrima en la esquina del ojo izquierdo. Min Baozu, su sobrina para ser precisos, la sobrina que había criado durante 8 años, que la estafó por sus 1,88 millones de yuanes en ahorros para la jubilación. Y que ni siquiera vino a reclamar su cuerpo cuando murió sola en una habitación alquilada. Las pupilas de Mingin se contrajeron bruscamente, su cuerpo reaccionó más rápido que su mente, agarró la muñeca de Min Baozu. «¿Qué estás haciendo?» Min Baozu estaba asustada, el pañuelo cayó al suelo, las lágrimas aún en su rostro. «Tía, te desmayaste y quería ayudarte a levantarte». Mingin la ignoró, su mirada se posó en la mesa de café, un teléfono con una esquina de la pantalla rota, aún encendido. La interfaz de la aplicación bancaria, la página de transferencia, pagar, Min Baozu, cantidad, 1 millón estado, contraseña pendiente. El corazón de Mingin se aceleró repentinamente, agarró el teléfono, y la fecha en la pantalla la clavó en los ojos. 15 de marzo de 2018, hace 7 años. Ella aún no estaba muerta, los 1,88 millones aún no se habían transferido. Aún no había firmado ese acuerdo de adopción. Un sonido que era mitad llanto y mitad risa escapó de la garganta de Mingin. «Pequeña tía», Min Baozu se acercó con cautela. «El médico dijo que te desmayaste esta vez debido a un nivel bajo de azúcar en la sangre, así que necesitas cuidarte mejor. Realmente no puedo quedarme más tiempo en mi ciudad natal, mi madre se volvió a casar y ya no se preocupa por mí. Solo te tengo a ti ahora». Mingin había escuchado esas mismas palabras en su vida anterior, exactamente lo mismo, no incluso un signo de puntuación había cambiado. En aquel entonces, se ablandó, sintiendo lástima por la pobre niña, firmó los papeles de adopción y trajo a Min Baozu de su ciudad natal para vivir con ella. Le proporcionó comida, ropa, educación, lecciones de piano, clases de arte e incluso cursos de inglés para estudiar en el extranjero. Durante 8 años, gastó todos sus 1,88 millones de yuanes en ahorros. Al final, Min Baozu se graduó de la universidad y regresó con un hombre, engañándola para que firmara un contrato de hipoteca de una propiedad diciéndole que después de casarse podría vivir en una gran casa. Ella lo firmó, la casa desapareció. El saldo de la cuenta bancaria pasó de 1,88 millones a solo 88 yuanes. Fue a confrontar a Min Baozu y la chica, que una vez la había llamado tía entre lágrimas, estaba parada en la entrada de la lujosa casa y dijo fríamente: «Tú eres la tonta, ¿quién tiene la culpa?». Ese invierno, ardía de fiebre en su habitación alquilada, sin poder pagar las medicinas. Al final, no pudo dar su último aliento, y luego no supo nada. Además, cuando murió, el saldo de su tarjeta bancaria era de 88 yuanes, suficiente para comprar una bolsa de fideos secos, pero ya no tenía fuerzas para bajar las escaleras. «Tía». Min Baozu volvió a llamar, extendiendo la mano para coger el teléfono. «Se te cayó el teléfono hace un momento, déjame ver si está roto». Mingin dejó su teléfono boca abajo sobre la mesa de café, levantó la vista y miró fijamente a los ojos de Min Baozu. Esos ojos eran claros, inocentes y brillaban con lágrimas, como los de un gatito abandonado. En su vida pasada, había sido engañada por esos mismos ojos. «¿Qué estabas haciendo?», preguntó Mingin con voz muy tranquila. Las pestañas de Min Baozu revolotearon. «Quería ayudarte a borrar los mensajes inútiles. Hay demasiados anuncios de spam en tu teléfono, así que la página de transferencia también era spam». El rostro de Min Baozu palideció al instante. «Tía, déjame explicarte». «Yo no». «Piérdete». Las lágrimas de Min Baozu cayeron y su voz contenía un sollozo. «Tía, de verdad que no quise hacerte daño. Solo quería ver cuánto dinero te quedaba. Tenía miedo de que no tuvieras suficiente si te enfermabas. De verdad que no tenía otras intenciones». Mingin no dijo nada, solo miró a Min Baozu. Ella, en su vida anterior, le había hecho la misma pregunta, y Min Baozu había llorado y explicado exactamente así. Ella le creyó, pensó que la niña realmente se preocupaba por ella. Después de todo, Min Baozu solo tenía 16 años en ese entonces. ¿Qué malas intenciones podría tener una chica de 16 años?
Solo más tarde descubrió que Min Baozu había comenzado a buscar tutoriales en línea a la edad de 14 años sobre cómo lograr que los ancianos te dieran dinero voluntariamente. Ella no es su sobrina, es su cliente. En 3 segundos, Min señaló la puerta. Si no te vas, llamaré a la policía. Min Baozu se quedó atónita por un segundo, luego lloró aún más fuerte. Tía, ¿te golpeaste la cabeza? Soy Baozu, tu propia sobrina, mi padre es tu propio hermano. Si no me quieres ahora, ¿qué se supone que debo hacer? Solo te tengo a ti, tía. Min se levantó, tomó su teléfono y marcó 3 números, 9 a 11. El sollozo de Baozu cesó abruptamente y miró fijamente el rostro de Min durante 2 segundos, luego se dio la vuelta y salió corriendo. La puerta estaba abierta, el viento del pasillo entró. Tirando los pañuelos de la mesa de café al suelo, Min estaba de pie en medio de la habitación alquilada, mirando a su alrededor, un apartamento tipo estudio de 25 metros cuadrados, una cama, una mesa, un mueble de televisión anticuado. En la pared había una nota que ella misma había escrito. Fondo para el pago inicial de la casa, objetivo 5000000. Esa era ella de hace 7 años, he ahorrado 1,88 millones y quiero comprar un pequeño apartamento de 2 habitaciones, vivir mis días en paz y tranquilidad. Luego adoptó a Min Baozu, luego convirtió la compra de la casa, el dinero en bolsos. Zapatos, teléfono, viajes a Europa y tarifas de la agencia de estudios en el extranjero de Min Baozu. Luego murió. Min se sentó en la cama y volvió a abrir la aplicación bancaria. Saldo, 1880000, ni un solo centavo menos. Miró fijamente la cadena de ceros. Sus ojos se volvían rojos lentamente. En su vida pasada, lo último que miró antes de morir también fue esta aplicación. En aquel entonces, el saldo era 88. Ella se había quedado mirando ese 88, tras reflexionar durante mucho tiempo sobre qué había hecho mal en esta vida. Solo hay una cosa. Conclusión, no debería haber sido blanda en esta vida, nunca volverá a ser blanda. El teléfono vibró una vez y apareció un mensaje de WeChat, etiquetado como Baozu. Tía, lo siento, no quise decir eso hace un momento, solo tengo tanto miedo de perderte. Mi mamá ya no me quiere, y mi papá se fue. Si tú tampoco me quieres, no me quedará familia, tía. Por favor no me alejes, seré buena, haré lo que digas. Después de leerlo, Min escribió unas palabras, piérdete, luego la bloqueó, hizo clic para abrir otra ventana de chat. La nota decía, mamá, en su vida anterior. Su madre había intentado convencerla de que no adoptara a Min Baozu, diciendo, apenas puedes salir adelante por ti misma, ¿por qué criar a un niño? Su madre ni siquiera está muerta, quien dé a luz debería ser quien la críe. En aquel entonces, pensó que su madre era fría, ahora, mirando hacia atrás, su madre la frialdad era la verdadera claridad. Min hizo la llamada, después de 3 timbres. El otro extremo contestó, hola. La voz era ronca e impaciente, mamá, ¿qué? No tengo dinero. Min sonrió, así era su madre, sus palabras cortaban como cuchillos. Mamá, estoy de acuerdo con lo que dijiste antes, ¿qué debería decir? Vende la casa en nuestro pueblo natal, múdate a la ciudad y yo cuidaré de ti. Hubo un silencio de 3 segundos al otro lado de la línea. ¿Has perdido la cabeza? No quise decir algo malo. Además, antes mencionaste que querías que te ayudara a pagar las deudas de juego de tu tío. No te preocupes por pagar eso. Solo te estaba diciendo que tu tío nunca cambiará sus costumbres. Paga su deuda y volverá a jugar. Es un pozo sin fondo. ¿Y tú? Mencionaste que te dolía la espalda la última vez. ¿Te la revisaste en el hospital? ¿Qué hay que revisar? No es como si nunca hubiera tenido dolor de espalda antes. No me matará. Min volvió a reír, con un tono nasal en la voz. En su vida anterior, el dolor de espalda de su madre se había prolongado hasta convertirse en una hernia discal lumbar, y la eventual cirugía costó más de 100.000. Para entonces, Min Baozu ya había agotado la mayor parte de su dinero, por lo que su madre tuvo que pedir prestado el dinero para la cirugía. No había podido ayudar en ese momento, estaba ocupada reuniendo el depósito para los estudios en el extranjero de Min Baozu. Mamá, te voy a transferir 50.000 yuanes. Ve al hospital esta semana y hazte revisar la espalda. No, quiero tu dinero. Ya lo transferí. Si no vas al hospital, volveré a casa y te ataré para llevarte allí. Niña traviesa, ¿verdad? Min colgó el teléfono, abrió la interfaz de transferencia y envió 50.000 yuanes a su madre. Luego abrió el memo y comenzó a hacer una lista. Punto 1. Ya no adoptar a Min Baozu. Artículo 2.
no gastes dinero en gente inútil. Artículo 3, comprar una casa. Artículo 4, vive para ti misma. Cuando escribió el cuarto artículo, sus dedos se detuvieron por un momento, mi teléfono vibró de nuevo, no era WeChat, sino una llamada de un número desconocido. Contestó, tía, soy Min Baozu. Llamo desde el teléfono de otra persona, no cuelgues, solo tengo una cosa que decir. ¿Sabes por qué vine a ti? No porque seas amable, sino porque mi madre me lo dijo. Dijo que eres la más fácil de engañar, la de corazón más blando. Mientras llore un poco, tu dinero se convierte en mío, tía. Si no me acoges ahora, me suicidaré. ¿Me crees? Minin escuchó, palabra por palabra. En su vida anterior, nunca había oído esto. Min Baozu nunca le había hablado así, manteniendo la actuación hasta que estuviera completamente agotada. Parecía que el efecto mariposa había agitado las cosas en esta vida. Min Baozu se estaba desesperando y mostrando su verdadera naturaleza. Vete al infierno, dijo Minin. Entonces ella colgó y bloqueó ese número también, se recostó en la cama y cerró los ojos. Su mente comenzó a acelerarse. 188 millones. En 2018, y ella ni siquiera tenía 30 años todavía. Sin hijos, sin marido, sin cargas, en esta vida, viviría mejor que nadie. A las 7 en punto de la mañana siguiente, Minin se despertó por unos golpes en la puerta. No era un educado golpecito, sino un golpeteo. Minin, abre la puerta, sé que estás ahí. Era la voz de su tía, Min Yulan. La tía mayor de Minin era también la abuela biológica de Min Baozu. Minin se levantó de la cama lentamente, se lavó la cara, se puso un abrigo y abrió la puerta. Min Yulan estaba de pie en la puerta, con Min Baozu siguiéndola. Los ojos de Min Baozu estaban rojos e hinchados. Claramente por haber llorado medianoche, y todavía estaba moqueando. Min Yulan llevaba una chaqueta acolchada de algodón rojo brillante, tenía el pelo rizado cabello, y llevaba una bolsa de plástico con algunas manzanas. Su tía mayor, Minin, se apoyó en el marco de la puerta, sin intención de dejar entrar a nadie. Min Yulan la miró de arriba abajo. Niña, ¿por qué bloqueaste a Baozu? Lloró hasta la medianoche anoche, diciendo que ya no la quieres. Tu hermano dejó atrás a esta hija, como su tía, no puedes ampliamente ignorarla. Mi hermano lleva muerto 8 años, dijo Minin, yo fui quien pagó sus deudas en aquel entonces. Ahora la maleza en su tumba tiene 3 metros de altura. ¿No es inútil traerlo? El rostro de Min Yulan se ensombreció. ¿Por qué tienes que hablar tan duramente? No estoy diciendo que debas cuidarla, estoy diciendo que como su tía, al menos deberías ayudar un poco. El destino de Baozu ha sido duro, su madre se fue, si tú no la cuidas, ¿quién lo hará? A su propia abuela no le importa. Minin miró a Min Yulan. Min Yulan estaba momentáneamente sin palabras. Soy vieja, ya no puedo manejarlo. Metió la bolsa de plástico en las manos de Minin. Estas son manzanas cultivadas en casa, tómalas y cómelas. Piensa de nuevo en la situación de Baozu. No tienes que mantenerla de por vida, solo deja que se quede aquí y cubre sus estudios. Cuando te cases más tarde, ella no se interpondrá en tu camino. Minin no tomó la bolsa de plástico. Tía, mi lugar es una habitación alquilada. Solo 25 metros cuadrados con una cama. ¿Dónde dormiría si viniera? En el suelo. Ustedes 2 hermanas pueden apretujarse juntas. No se pueden apretujar. Minin se giró para mirar a Min Baozu de pie detrás de Min Yulan. Y de todos modos no quiero apretujarme con ella. Las lágrimas de Min Baozu comenzaron a caer de nuevo. El rostro de Min Yulan se ensombreció por completo. Minin, no seas tan desagradecida. Tu hermano solo tiene esta hija, como su tía. Si te niegas a cuidarla, ¿qué pensarán los aldeanos de ti? ¿Volverás alguna vez a tu pueblo natal? No hay necesidad de volver, dijo Minin. Estoy planeando traer a mi madre, y también venderé la casa en mi pueblo natal. Los ojos de Min Yulan se abrieron de par en par. ¿Estás loca? Con el temperamento de tu madre, ¿quién puede soportarla? Puedo soportarlo. Minin sonrió. Es mi propia madre, incluso si no puedo soportarlo, todavía tengo que hacerlo. Min Baozu habló de repente, su voz pequeña y ahogada por las lágrimas. Tía, sé que no te caigo bien, solo quiero preguntar, ¿crees que estoy tratando de gastar tu dinero? Minin la miró. No quiero gastar tu dinero, dijo Min Baozu, solo quiero quedarme contigo 2 años, hasta que entre a la universidad, luego trabajaré y te lo pagaré, ¿está bien? Minin pensó por un momento, luego dijo, no. Las lágrimas de Min Baozu fluyeron aún más abundantemente. El rostro de Min Yulan se enrojeció de ira. ¿Cómo puede esta niña ser tan cruel? Baozu te llamó tía, ¿y así es como la tratas? Tía, Minin se puso de pie. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué pasa? ¿Baozu me llamó?
De tu teléfono anoche. Min Yulan se congeló, mirando instintivamente a Min Baozu. Los ojos de Min Baozu parpadearon. Sí, dijo Min Yulan, me contó que la abandonaste, le dije que no se apresurara, y que hoy la traería para que ustedes dos pudieran hablarlo bien. ¿Te dijo lo que dijo? Min Yulan frunció el ceño. ¿Decir qué? Min repitió sin prisa las palabras que Min Baozu había dicho por teléfono la noche anterior. Mi madre me dijo que viniera, dijo que eres la más fácil de engañar, la más suave al tacto, mientras llore un poco, tu dinero será mío. La expresión de Min Yulan cambió. Giró la cabeza y miró a Min Baozu. El rostro de Min Baozu palideció al instante. Abuela, no lo hice, ¿dijiste eso? La voz de Min Yulan subió una octava. Abuela, no quise decir eso, solo lo dije por enojo. ¿Te envió tu madre? Min Yulan levantó la mano. Min Baozu retrocedió un poco paso, lágrimas cayendo en rápidas gotas. Min se apoyó en el marco de la puerta, observando la escena, una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. En su vida anterior, Min Yulan también había venido a ella. En aquel entonces, se había ablandado y accedido a la adopción, así que Min Yulan no había actuado así. Ahora que se negaba, Min Yulan se puso ansiosa y puso todas sus cartas sobre la mesa. Fue todo un espectáculo. Su tía, Min, intervino. Creo que esto es algo que deberías hablar con la madre de Min Baozu. Su propia madre aún no ha muerto, así que no me corresponde a mí, como su tía, intervenir. Si realmente se queda sin nadie que la cuide, el orfanato de la Oficina de Asuntos Civiles sería mejor que mi casita de 25 metros cuadrados. Min Yulan abrió la boca, pero se encontró incapaz de hablar. Min le quitó la bolsa de plástico de la mano, sacó 2 manzanas y se la devolvió. Me llevaré las manzanas, pero no a la gente. Tómate tu tiempo para irte, no hace falta que te acompañe. Se dio la vuelta y entró, cerrando la puerta tras de sí. Desde fuera se oían las maldiciones de Min Yulan y el llanto de Min Baozu, que se desvanecían gradualmente en la distancia. Min le dio un mordisco a la manzana y sintió el dulce sabor. Y un jugo agrio estalló en su boca. Sacó su teléfono, abrió el memo y revisó el primer punto. Deja de adoptar a Min Baozu. Luego vino el segundo punto. No malgastes dinero en gente inútil. Pensó por un momento y decidió gastar el dinero donde debía gastarse hoy. Min se cambió a ropa limpia y salió. Primero fue al hospital, se registró para una cita y se hizo un examen físico completo. Le costó 3,800. En su vida anterior, nunca había estado dispuesta a gastar dinero en un chequeo, pensando que era un desperdicio. Cuando murió, ni siquiera sabía que otras dolencias tenía además de la fiebre. En esta vida, se niega a ser tacaña, la salud es lo primero. Después de salir del hospital, fue a la agencia inmobiliaria. Un joven con gafas se le acercó. Hermana, ¿comprar o alquilar? Comprar. ¿Cuánto es tu presupuesto aproximado? Alrededor de 1,5 millones, 2 habitaciones, orientación norte-sur, cerca de la estación de metro, y con un hospital y un mercado de alimentos cerca. El joven, los ojos del hombre se iluminaron. Tienes requisitos bastante claros, señora. Tengo algunas propiedades disponibles. ¿Te gustaría echar un vistazo? Sí, el joven la llevó a ver 3 apartamentos. El primero estaba en un barrio antiguo, en el 6º piso sin ascensor. Min lo rechazó de plano. El segundo era un apartamento de reasentamiento con una mala distribución y mala iluminación. El tercero estaba en un desarrollo nuevo. En el segundo piso, 2 dormitorios y una sala de estar, más de 80 metros cuadrados, con un balcón que daba al jardín comunitario. Tranquilo, ¿cuánto cuesta este? Preguntó Min, de pie en el balcón. 1.580.000. ¿Cuánto podemos negociar? El joven se sorprendió por un momento, luego sonrió y dijo, ¿realmente sabes de lo que hablas, señorita? El precio de venta del propietario es de 1,58 millones, pero ha estado en el mercado durante 2 meses sin venderse. Creo que podemos conseguirlo por 1,52 millones, 1,5 millones. Ve a negociar con el propietario. Si lo consigues, pagaré el depósito hoy. El joven tragó saliva con dificultad. Señorita, eso es bastante duro. Dígale usted, pagaré en su totalidad. La expresión del joven cambió. Pago completo, dijo Min. Sin préstamos. Sin largos periodos de espera, el pago se liquidará en su totalidad el día en que se firme el contrato. El joven respiró hondo. Señorita, deme por la tarde y negociaré por usted. De acuerdo. Min salió de la agencia inmobiliaria alrededor del mediodía.
Encontró un pequeño puesto de fideos al borde de la carretera y pidió un tazón de fideos con carne por 15 yuanes. Mientras esperaba los fideos, revisó su teléfono. Había más de una docena de mensajes nuevos en WeChat, todos de familiares de su ciudad natal. Su tía Min Yulan había enviado un mensaje de voz en el chat grupal familiar, y Minin lo reprodujo. Todos, juzguen aquí, esa niña Minin, su hermano está muerto, su sobrina no tiene a nadie que la cuide, y ella, como tía, es completamente indiferente. Incluso echar a Baozu. Esa niña tiene un corazón de piedra. El chat grupal explotó. Su segundo tío, Minin, eso no fue algo decente que hacer. Su tercera tía, esa pobre niña Baozu, ¿cómo pudiste no ayudarla? Minin, su prima, Minin, ahora que eres rica, le das la espalda a tu propia familia. Ja, Minin terminó de leer y escribió unas palabras. Quien crea que Baozu merece lástima, acógela. Pagaré 20.000 yuanes como cuota de alimentación. El primero en inscribirse se lleva el dinero. El chat grupal se quedó en silencio durante 3 segundos, luego su segundo tío dijo, mi lugar es demasiado pequeño, no cabe. Su tercera tía dijo, mi espalda no está bien, así que no puedo cuidar a la niña. Su prima dijo, solo estaba diciendo, no es como si fuera su verdadero hermano. Minin estalló en carcajadas cuando llegaron los fideos, comió con gran deleite. Después de terminar los fideos, ella recibió otra llamada telefónica. Era de su madre. Recibí los 50.000 yuanes que transferiste. La voz de su madre seguía rígida. ¿De verdad me pides que vaya al hospital? De verdad, iré a recogerte esta tarde. No hace falta, iré yo misma. ¿A quién le transferiste el dinero? No me lo envíes a mí, tengo el mío. Una vez que te lo den, es tuyo, pequeña. Su madre hizo una pausa por un momento. ¿Has pasado por algo? Minin pensó por un momento, algo así, por culpa de Baozu, ya lo sabes. Tu tía me acaba de llamar, diciendo que te has vuelto loca y que no reconoces a tu propia familia. Minin soltó una carcajada. ¿Qué piensas? Creo que hiciste un trabajo estupendo. Minin rió un poco más fuerte. Su madre continuó, esa niña no sirve para nada, lo vi hace mucho tiempo, cuando tu hermano aún vivía. Dijo que Baozu había sido una mentirosa desde pequeña, tú la criaste, pero no será agradecida. Solo se quejará que no le diste suficiente. Mamá, tienes razón. Por fin me escuchaste por una vez, de ahora en adelante, te escucharé 10 veces más. Su madre volvió a guardar silencio, y esta vez el silencio duró aún más. Minin, ¿te ha pasado algo? No es nada. ¿Habrías cambiado de repente si no hubiera pasado nada? Antes preferías gastar dinero en extraños en lugar de darme un solo centavo. Minin apretó el teléfono, con los ojos un poco irritados. En su vida pasada, de hecho, así había sido. Siempre sintió que su madre no la quería, nunca le había mostrado una cara amable desde la infancia, así que prefería gastar su dinero en Min Baozu, llenando el vacío interior con esa sensación de necesidad. Más tarde, murió sola en su habitación alquilada, y fue su madre quien vino a reclamar el cuerpo. Dijeron que su madre lloró tanto que casi se desmaya. Mamá, dijo Minin, me equivoqué antes. Su madre no dijo nada y colgó el teléfono, pero después de un rato, envió un mensaje de WeChat, iré al hospital por la tarde, así que no te preocupes. Lo más importante es que vivas bien tu vida. Minin se quedó mirando este mensaje. Mucho tiempo después, respondió con una sola palabra. A las 3 de la tarde, el joven agente inmobiliario llamó, con la voz rebosante de emoción. Hermana, el dueño de la casa aceptó, 1,5 millones, pago completo. Dijo que podemos firmar el contrato mañana. Genial. Mañana a las 10 de la mañana, en tu oficina. Hermana, eres increíble. Minin colgó el teléfono y revisó su cuenta bancaria. El saldo de su cuenta de 100.800 es 000. Después de deducir los 3.800 para el chequeo médico de hoy y los 50.000 que le dio a su madre, le quedaban 1.826.200. Después de deducir también los 5 millones para comprar una casa, le quedaban 326.200. Suficiente para vivir. Y tenía más que ese dinero. En su vida anterior, había comprado un fondo en 2019, que subió un 40% en 2020. Recordaba el código de ese fondo. También recordaba que después de la pandemia de 2020, cierta acción tocó fondo y luego quintuplicó su valor. Tenía muchas oportunidades en esta vida. Minin encontró una cafetería y se sentó.
abajo, y comenzó a buscar información y hacer planes. Mientras escribía, pensó en lo tonta que había sido su yo del pasado. No era estúpida, tenía dinero. Entonces, ¿por qué tenía que depositar todas sus esperanzas en otras personas? Porque me sentía sola, porque vivir sola se sentía demasiado frío, y quería que alguien me calentara, pero eligió a la persona equivocada. Min Baozu no era un radiador, era la unidad exterior de un aire acondicionado, todo. Sopló aire frío, su teléfono sonó de nuevo, esta vez era un número desconocido, con su ciudad natal como ubicación registrada. Dudó por un momento, luego contestó. Mingin, era una voz de hombre, profunda y ligeramente ronca. Mingin se congeló por un segundo, luego reconoció la voz, Tan Zhao. Su exnovio, en su vida pasada, estuvieron juntos durante 3 años, luego ella adoptó a Min Baozu. Tan Zhao le aconsejó que no lo hiciera, pero ella discutió con él y rompieron. Mirando hacia atrás ahora, Tan Zhao tenía razón. ¿Qué pasa? El tono de Mingin era indiferente. Oí que echaste a tu sobrina, estás bastante bien informado. Tu tía llamó a mi madre y se lo contó, luego mi madre me dijo que viniera a convencerte de que no lo hicieras. Mingin se rió. Tu madre sí que sabe cómo ganarse el buen karma para tu familia. Tan preocupándose por los hogares de los demás, Tan Zhao guardó silencio por un momento. Mingin, no estoy aquí para persuadirte. Su voz bajó un poco. Vine a decirte que hiciste lo correcto. Mingin no dijo nada. Yo también he interactuado con esa niña, dijo Tan Zhao. Algo anda mal con ella. Cuando hablaste con ella, no dejaba de mirar tu cartera. ¿Por qué no lo dijiste antes? Lo hice, no me creíste. Mingin pensó por un momento. Parecía que había algo de cierto en eso. Tan Zhao sí lo había mencionado, pero en aquel entonces pensó que estaba intentando crear una brecha entre ella y su sobrina, e incluso terminaron peleando. ¿Qué estás tratando de decir? Por Mingin preguntó, ¿sacando esto a colación ahora? Tan Zhao dijo, nada importante. Creo que esta vez estás siendo bastante lúcida. ¿Tenemos un momento? ¿Comemos algo juntos? No hay tiempo. ¿Qué tal si me agregas a WeChat? No, sigues siendo tan. Mingin colgó el teléfono. No quería volver con Tan Zhao. Lo que había sucedido en su vida anterior ya era cosa del pasado. En esta vida, quería vivir para sí misma. Pero las palabras de Tan Zhao le recordaron una cosa, necesitaba reevaluar sus relaciones, quién era realmente bueno con ella y quién la estaba agotando. Su madre era buena con ella. Tan Zhao era una persona decente, pero no compartía su misma visión. Min Yulan era una chupasangre. Min Baozu era una chupasangre. Su tío segundo, su tía política tercera y su primo, ninguno de ellos se acobardaba ante la idea de causar problemas. Después de limpiar sus contactos de WeChat, el teléfono de Mingin se veía considerablemente más limpio. Se recostó en el sofá mientras tomaba café. Tienda, tomó un sorbo de su café con leche y pensó, la vida es muy cómoda. A las 10 en punto de la mañana siguiente, Mingin llegó a la agencia inmobiliaria a tiempo. La dueña de la casa era una mujer enérgica de unos 60 años llamada Qian. Vestida con un cheongsam azul marino con el cabello impecablemente peinado. Usted es la compradora, vieja señora. Qian evaluó a Mingin. Sí, pagando en su totalidad. Sí, el hombre del yen dice que usted es una negociadora bastante dura. La vieja señora Qian se rió entre dientes. 1.5 millones. Esta casa mía ha estado en venta durante 2 meses, pero usted no está consiguiendo un maltrato. La estación de metro está justo abajo, hay un hospital de primer nivel cerca, y tanto la escuela primaria como la secundaria están en un buen distrito escolar. Lo sé, entonces firmemos. Mientras firmaban, Min Baozu volvió a llamar. No fue una llamada, fue un MMS, una foto. Mostraba la muñeca de Min Baozu, con una tenue marca roja en ella. Leyenda: tía, si no me acoges, de verdad me iré a morir. Esta vida es el último vestigio de la línea de sangre que tu hermano dejó en este mundo. Si no la quieres, te la devolveré. Mingin la miró y colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa de la anciana señora. Qian la miró. ¿Qué pasa? Nada. Mingin firmó el documento, pagó el depósito, se levantó y estrechó la mano de la anciana señora Qian. Tía Qian, feliz cooperación, un placer trabajar contigo. Mingin salió de la agencia inmobiliaria, sacó su teléfono y respondió al mensaje de Min Baozu. Si quieres morir, busca un lugar donde no haya nadie alrededor, no ensucies la tierra de otra persona.
Te compraré una parcela de entierro cuando estés muerta. Considéralo mi último gesto de amabilidad como tu tía. Después de enviar el mensaje, bloqueó el nuevo número. Miró al cielo, la luz del sol era brillante y hermosa. Mi teléfono vibró de nuevo, esta vez era un mensaje de texto del banco. Tu tarjeta de ahorros que termina en 3.827 hectáreas transferido 1,5 millones de yuanes, saldo. 326.200 yuanes, de 188 a 88, y ahora 188 se convirtió en 32.000, no está mal. Minin guardó su teléfono en el bolsillo y se dirigió al centro comercial. Iba a comprarse ropa bonita. En su vida anterior, siempre vestía ropa barata de mercado, mientras que Min Baozu vestía Nike y Adidas. Ella daba lo mejor a los demás y vivía como una esclava. En esta vida, se pondría a sí misma primero. 3 días después, Minin se mudó a su nuevo hogar. Era un apartamento de 2 habitaciones y una sala de estar, de más de 80 metros cuadrados. Con vista a las flores de magnolia en el jardín desde el balcón, compró sábanas y fundas nórdicas nuevas, gris claro, hechas de lino y algodón, suaves al tacto. En la cocina, instaló una nueva estufa de gas y una campana extractora, y llenó completamente los armarios con tazones, palillos, platos y vajilla. El refrigerador estaba lleno de verduras, carne, fruta y yogur. Este es su hogar, donde vive sola. Minin se puso de pie en el balcón, mirando hacia el jardín de abajo, y soltó un largo suspiro. Sonó su teléfono. Era su madre llamando. ¿Compraste una casa? ¿Cómo lo supiste? Tu tía lo dijo. Dijo que gastaste 1,5 millones en una casa pero no gastaste un centavo para mantener a Baozu, y que no tienes conciencia. Minin soltó una risa. ¿Qué más dijo? También dijo que Baozu realmente se cortó las venas y la llevaron al hospital para que le pusieran 3 puntos. La alegre sonrisa de Minin se desvaneció. Realmente, es verdad, le pedí a un pariente en casa que revisara en el hospital. Y realmente había 3 puntos en su muñeca. Pero el médico dijo que la herida no era profunda, se la hizo ella misma con una navaja de afeitar y no cortó ningún vaso sanguíneo. Minin guardó silencio por 2 segundos. En su vida anterior, Min Baozu también se había cortado las venas, cuando se negó a comprarle el último iPhone. Esa vez también, fue un corte superficial con 2 puntos, se ablandó y le compró el teléfono, y también le transfirió 20.000 yuanes esta vez. No sería blanda de corazón, mamá, ya no me voy a involucrar en el asunto de Baozu, no te pedí que te involucraras. Solo te lo estoy informando para que estés al tanto. Sobre tu casa, ¿cuándo puedo ir a verla? Ven cuando quieras, luego iré este fin de semana, ¿de acuerdo? Te recojo en la estación. Después de colgar el teléfono, Minin regresó a la sala, se sentó en el sofá nuevo y encendió la televisión. Un programa de variedades se estaba reproduciendo en la televisión, fuerte y bullicioso. Mientras lo miraba, un pensamiento la asaltó de repente. La historia de esta vida era diferente a la de su vida anterior. En su vida pasada, no se había negado a adoptar a Min Baozu, por lo que Min Baozu no se había cortado las venas. Min Yulan no la había maldecido en el chat familiar y Tan Xiao no la había llamado. Esta vida es diferente. ¿Qué pasaría después? Entonces Min Baozu no lo dejaría pasar fácilmente. Esa niña, no, esa chica de 16 años, es tan astuta como un pozo profundo, sabe exactamente lo que quiere y es lo suficientemente despiadada para conseguirlo. Minin pensó por un momento, luego abrió su teléfono y buscó un nombre, In Jianpain. En su vida anterior, después de graduarse de la escuela secundaria, Min Baozu fue admitida en una universidad de 3er nivel con una matrícula anual de 20.000 yuanes. Ella la pagó. Luego, en la universidad, Min Baozu conoció a un hombre llamado In Jianpain, 10 años mayor que ella, que dirigía un negocio de materiales de construcción. Este hombre, junto con Min Baozu, estafó a Minin, quitándole su casa y sus ahorros. En este momento, In Jianpain debería seguir trabajando en el mercado de materiales de construcción. Minin hizo una búsqueda y encontró el número de teléfono de In Jianpain. No llamó, guardó el número con la nota, persona peligrosa. Luego abrió sus notas y escribió otra entrada. Punto 5. Vigilar de cerca a In Jianpain. Punto 6. Si Min Baozu lo encuentra, llamar a la policía con anticipación. Punto 7. Tener cuidado con negocio propio y vive tu propia vida. El sábado por la mañana, Minin recogió a su madre en la estación. El apellido de su madre era Kang Gixian, 56 años, la mitad de su cabello se había vuelto blanco, y su rostro estaba surcado de arrugas.
pero sus ojos aún brillaban. Mamá. Minin tomó la bolsa tejida de su mano. Compré ropa nueva. Kang Gixian la miró de arriba abajo. Este atuendo debe haber costado mucho, ¿verdad? 800 solo por esto, niña tonta. Mamá, ¿te revisaron la espalda? Kang Gixian resopló. Me la revisaron, hernia discal lumbar leve. El médico dijo que primero hiciera fisioterapia. No hay necesidad de cirugía. ¿Has hecho la fisioterapia? La hice 2 veces. Sigue haciéndola. ¿Es suficiente el dinero? Es suficiente. No sigas transfiriéndome dinero. No es como si no tuviera nada. Minin sonrió y no respondió. Llevó a Kang Gixian a la nueva casa, y Kang Gixian se quedó congelada por 3 segundos después de entrar. Esta es tu casa. 2 habitaciones y una sala de estar. ¿Cuánto? 1.500.000. Kang Gixian jadeó. ¿De dónde sacaste tanto dinero? Lo ahorré. Solía trabajar como planificadora en una agencia de publicidad, y luego como autónoma. Ahorré durante 7 u 8 años. ¿Ahorraste todo ese dinero solo para comprar una casa? Sí, sin guardar nada para emergencias. Te quedaron más de 300.000. Kang Gixian guardó silencio por un momento. Luego caminó hacia el balcón y miró el jardín de abajo. Este lugar es bonito, dijo. Vivirás aquí de ahora en adelante, dijo Minin. La habitación de invitados está lista para ti, las sábanas y las fundas nórdicas son todas nuevas. Kang Gixian se giró para mirarla. Me quedaré en tu casa. ¿Estás enferma? Tengo mi propia casa. ¿Por qué me quedaría en la tuya? Tu casa está en nuestro pueblo natal, lejos del hospital. Tu espalda no está en buen estado. Si algo sucede, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te pidió que cuidaras? Mamá. Minin se puso delante de ella y la miró a los ojos. Fue mi culpa por no cuidarte antes, ahora quiero hacerlo. Solo piénsalo como darme la oportunidad de arreglarlo. De acuerdo. Un temblor recorrió los labios de Kang Gixian. Ella apartó la cabeza, evitando la mirada de Minin. Niña. ¿Por qué te has vuelto de repente tan empalagosamente dulce? No dulce, solo lúcida. Kang Gixian no dijo otra palabra, pero tampoco se negó. Al mediodía, Minin preparó 4 platos: costillas de cerdo estofadas, verduras de temporada salteadas, huevos revueltos con tomates y una sopa de huevo con algas. Las 2 se sentaron a la mesa, sin hablar, y comieron durante media hora. Después de la comida, Kang Gixian tomó la iniciativa de lavar los platos. Minin se apoyó en el marco de la puerta de la cocina, mirando la espalda de su madre. En su vida anterior, nunca había comido una comida cocinada por su madre, ni había cocinado nunca para ella. Haciéndolo ahora, no es demasiado tarde. Esa tarde, Kang Gixian se sentó en el sofá a ver la televisión, mientras Minin buscaba información en una computadora cercana. Cuando sonó el timbre, Minin echó un vistazo a través de la mirilla al frente. Min Yulan y Min Baozu, los dos estaban en la puerta. La mano izquierda de Min Baozu estaba vendada, su rostro pálido y sus ojos rojos e hinchados. Minin no abrió la puerta. ¿Quién es?, preguntó Kang Gixian, y en Baozu, el rostro de Kang Gixian también cambió. No abras la puerta, dijo. Lo sé. Min Yulan comenzó a golpear la puerta afuera. Minin, sé que estás en casa, abre. Tu tía está aquí para tener una discusión contigo hoy. ¿Vas a cuidar de Baozu o no? Minin tomó su teléfono, presionó el botón de grabar y lo apoyó en el zapatero en la entrada, con la lente de la cámara apuntando a la puerta. Tía mayor, dijo Minin a través de la puerta, si tienes algo que decir, adelante, estoy escuchando. Abre la puerta y dilo, no la abras. Si tienes algo que decir, dilo así. Hay vigilancia en el pasillo y estoy grabando además. El exterior de la puerta quedó en silencio por un segundo. La voz de Min Yulan se elevó bruscamente. ¿Qué estás grabando? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Tienes miedo de que te golpee o algo así? Tengo miedo de que estés tratando de incriminarme, dijo Minin. Ya tomé una captura de pantalla la última vez que me regañaste en el chat familiar. Si sigues armando un escándalo, lo publicaré en línea y que todos juzguen. Min Yulan se sorprendió por un momento. La voz de Min Baozu intervino, suave y tímida. Tía, solo vine a verte, no tengo ninguna otra intención. Mi herida ha sanado, así que no te preocupes. No estoy preocupado, dijo Minin. Tía, sé que no te caigo bien, pero aún así quiero darte las gracias. Gracias por ser amable conmigo antes. Minin soltó una risa fría. Aquí viene la misma vieja vida, primero armar un escándalo,
Cuando nadie presta atención, hacerse la víctima. Cuando hacerse la víctima no funciona, empezar a hablar con dulzura. Si hablar con dulzura aún falla, entonces manipular con chantaje moral. Un paquete completo, una perla preciosa, dijo Minin. Te lo digo. Esta es la última vez, tu madre no está muerta, tu abuela no está muerta, y tus tíos y tías, todos y cada uno de ellos, están más cerca de ti que yo, no irás a ellos, pero insistes en venir a mí, tu tía, ¿por qué? Min Baozu no respondió, porque sabes que no te darán dinero, pero yo sí, dijo Minin, crees que soy estúpida, fácil de engañar y blanda de corazón, por eso me has puesto tus ojos en mí, pero te equivocas en una cosa, fui estúpida una vez y no seré estúpida una segunda vez. Hubo silencio afuera de la puerta por un largo tiempo. Min Yulan habló de repente, Minin, eso es demasiado duro, Baozu todavía es una niña, ¿qué malas intenciones podría tener? Tía, Congixian habló de repente, su voz resonó a través de la puerta, si sientes lástima por Baozu, entonces llévala a tu casa, eres su abuela biológica, si no la crías tú, ¿quién lo hará? La voz de Min Yulan bajó instantáneamente, soy vieja, no puedo criarla, tú eres vieja. Entonces, ¿no es vieja Minin también? Solo tiene 30 años, no está casada, no tiene hijos, si la haces criar a una niña de 16 años, ¿quién la querría en el futuro? Entonces no podemos, simplemente no hacer nada, ¿quién dijo que no puedes cuidarla? La voz de Congixian se volvió aún más firme, hay muchas maneras de ayudar sin tener que mantenerla en casa, darle algunos gastos de manutención cada mes, comprarle ropa para las vacaciones, eso es cuidarla. Pero hacer que Minin firme un acuerdo de adopción significa poner la responsabilidad de por vida de Baozu directamente sobre sus hombros, ¿por qué debería tener que hacerlo? Min Yulan se quedó sin palabras, la voz de Min Baozu resonó de nuevo, esta vez con un tono lloroso, tía abuela, no espero que mi tía me mantenga para siempre, solo quiero ir a la escuela en la ciudad, la calidad de la enseñanza allí es mejor, la calidad de la enseñanza en la ciudad es buena. Pero, ¿puedes entrar en una buena escuela secundaria? Preguntó Minin. Min Baozu se quedó atónito, he visto tus boletines de calificaciones de la escuela secundaria, matemáticas, 27 puntos, inglés, 35 puntos. La puntuación mínima de admisión para las escuelas secundarias de la ciudad es 420. Ni siquiera puedes obtener 200 puntos, ¿para qué vienes a la ciudad? ¿Para ir a una escuela secundaria vocacional? Min Baozu guardó silencio, nunca quisiste ir a la escuela, la voz de Minin era muy tranquila, querías venir a la ciudad porque los gastos son más altos aquí, y yo podría darte más dinero, en tu pueblo natal, 500 yuanes al mes son más que suficientes para los gastos de manutención. En la ciudad, incluso 5.000 yuanes al mes no son suficientes, has hecho los cálculos muy claramente, ¿no? Hubo una fuerte inspiración desde afuera de la puerta, de Min Yulan, Baozu, ¿es cierto lo que dijo tu tía? La voz de Min Yulan había cambiado, abuela, eso no es cierto, ¿qué parte de lo que dijo no era cierta? He visto tu boletín de calificaciones, y realmente no era bueno, pero abuela, basta, la voz de Min Yulan se elevó repentinamente, vete a casa, deja de hacer el ridículo aquí, abuela, vete. El sonido de los pasos fuera de la puerta se fue desvaneciendo gradualmente, mezclado con llantos y maldiciones, hasta que finalmente desaparecieron en el hueco del ascensor. Minin se apoyó contra la puerta y dejó escapar un largo suspiro. Congixian estaba de pie en la sala de estar, con las manos en las caderas, con una expresión triunfante en su rostro. Tu tía solo intimida a los débiles, dijo Congixian, enfréntate a ella una vez y retrocederá de inmediato. Minin sonrió, mamá, lo que dijiste hoy fue muy acertado, ¿qué dije? Mencionaste que Minin solo tiene 30 años, soltera y sin hijos. Quería decir eso pero me sentí demasiado avergonzada, así que es perfecto que lo hayas dicho. Congixian resopló, lo que dije también es verdad, has criado a Baozu, pero, ¿qué hay de ti? ¿No quieres tener hijos propios más adelante? Si gastas todo tu dinero en ella, ¿qué tendrás? Dejada para mantener a tu propio hijo. La sonrisa de Minin se desvaneció un poco, mamá, no planeo casarme. Congixian se sorprendió, ¿qué dijiste? No planeo casarme, ¿estás loca? No estoy loca, simplemente lo averigüé, estoy bien sola, no necesito un hombre. Congixian la miró fijamente durante 3 segundos, luego volvió a ver la televisión, lo que sea que digas, su voz estaba amortiguada, de todos modos no puedo discutir contigo. Durante la semana siguiente.
La vida de Minin cayó en una rutina regular y se despertaba a las 7, salía a correr, preparaba el desayuno, se ocupaba de la escritura independiente por la mañana, investigaba acciones y fondos por la tarde, cocinaba la cena, leía y veía dramas de televisión por la noche. Invirtió 200.000 en ese fondo que estaba destinado a subir en 2020, luego estudió esa acción que se quintuplicaría, aunque no podía recordar el símbolo bursátil con claridad, solo que era una acción farmacéutica con el carácter con en el nombre de la empresa. Pasó 2 días buscando acciones farmacéuticas y finalmente la encontró, con Taibio. En marzo de 2018, la acción se cotizaba a 25 yuanes y en su punto máximo en 2020, había subido a 120 yuanes. Eso es un aumento de casi 5 veces. Minin compró con Taibio por valor de 100.000 yuanes. Dividió el dinero restante en 3 partes, 50.000 en un depósito a la vista para emergencias, 50.000 en Yuibao para ganar intereses, y el resto en un depósito bancario a plazo fijo. Después de completar su plan financiero, comenzó a pensar en otro asunto, en su vida anterior. Los 8 años que pasó criando a Min Baozu le costaron no solo dinero sino también una gran cantidad de energía. No tuvo tiempo para superarse a sí misma, no tiempo para socializar, no tiempo para citas, y no tiempo para salir y divertirse. Se convirtió en una peonza. Girando eternamente alrededor de los demás, no había necesidad de vivir de esa manera en esto. Lifetime se inscribió en una clase de yoga, una clase de repostería y una clase de conversación en inglés. En el momento en que el dinero salió de sus manos, sintió una extraña sensación en su corazón. No se trata de ser frugal, sino de sentirse segura de que cada centavo gastado en uno mismo resuena. Al 10º día, las cosas dieron un giro y Minin recibió una llamada telefónica del director de la aldea de su pueblo natal. Minin, soy tu tío Lu. Hola, tío Lu, ¿qué vas a hacer con Baozu? Minin frunció el ceño. ¿Qué le pasa? No ha ido a la escuela estos últimos días. En cambio, vino al comité de la aldea armando un escándalo, diciendo que la has abandonado y que está a punto de hacer algo desesperado. Para ser honesto, en el comité de la aldea no sabemos cómo manejar esto. Después de todo, es un asunto familiar. Minin guardó silencio por unos segundos. Tío Lu, ¿qué es la madre biológica de Baozu? Su madre biológica, la joven Lu, todavía está viva, ¿no es así? Viva, ¿dónde está ahora? Probablemente en la capital provincial. Oí que trabaja en un centro de baños. ¿Puedes ayudarme a ponerme en contacto con ella? El director Lu se quedó perplejo. ¿Qué intentas hacer? El niño debería ser criado por su propia madre, dijo Minin. Eso es lo correcto y apropiado, pero la joven Lu se escapó en aquel entonces, abandonó al niño. Incluso si se escapó, todavía tiene que asumir la responsabilidad. Ella es la tutora legal. Yo no lo soy, legalmente hablando. Soy la tía y no tengo obligación de mantenerlo. La joven Lu es la madre, así que... El director Lu guardó silencio por un momento. Tienes razón, pero me temo que la joven Lu no lo reconocerá. Si no lo hace, iniciaremos los procedimientos legales. Pagaré a un abogado y la demandaré por abandono. El director Lu jadeó. Minin, ¿cómo te volviste tan despiadado de repente? Minin soltó una risita. Tío Lu, no es crueldad, es solo que las deudas que deben saldarse claramente. Al colgar, Minin encontró un abogado en línea, un especialista en disputas familiares de apellido Zhou. El abogado Zhou tenía unos 40 años, llevaba gafas con montura dorada y parecía muy elegante. Minin le explicó la situación y, después de escuchar, el abogado Zhou se ajustó las gafas. Su caso es muy sencillo, la madre biológica de la niña tiene el deber de mantenerla, pero usted no. Mientras no firme un contrato de adopción, no tiene ninguna responsabilidad legal. Si algo le sucede a la niña, la responsabilidad recae en su madre. ¿Qué debemos hacer ahora que está armando un escándalo? Reúna las pruebas, todos los registros de chat y grabaciones de llamadas donde amenaza con suicidarse. Guárdelos bien. Si realmente se suicida, tendrá pruebas de que no tiene nada que ver con usted. En realidad no se suicidará, solo se hace un pequeño corte para asustar a la gente. Eso también es evidencia. Entréguemelo todo. Enviaré una carta de abogado a su madre, informándole que si continúa descuidando sus deberes parentales, emprenderemos acciones legales.
Min asintió. De acuerdo, hagámoslo a su manera. El abogado Zhou fue muy eficiente. Al día siguiente, envió una carta de abogado al domicilio registrado de Yan Lu. Al mismo tiempo, el director Lu también encontró el número de teléfono de Yan Lu y se lo entregó. Se lo llamó a Min. Min dudó durante toda la noche, pero aún así marcó el número a la mañana siguiente. Después de varios timbres, la otra persona contestó: ¿Quién es? La voz era ronca, teñida con olor a humo y alcohol. Yan Lu, soy Min. Hubo silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Min, ¿cómo está tu número? La voz de Yan Lu sonaba un poco nerviosa. Yan Lu, ¿vas a hacer algo con el asunto de Baozu o no? Estoy trabajando en la capital provincial ahora mismo, no tengo tiempo para cuidarla. Si no tienes tiempo para cuidarla, ¿por qué la diste a luz? La voz de Yan Lu se volvió llorosa. No tuve elección, mi padre murió. ¿Cómo podría yo, una mujer sola, criar a un hijo y sobrevivir? ¿Así que simplemente me dejaste a la niña? No te la dejé a ti, solo pensé que como eres su tía biológica, la tratarías bien. ¿Por qué debería tratarla bien? ¿Acaso la di a luz? Yan Lu se queda sin palabras. Yan Lu, te doy 3 días, dijo Min. Dentro de 3 días, regresa a tu ciudad natal y llévate a Baozu. Si no puedes hacerlo, llamaré a la policía y te acusaré de abandono. Ya he contratado a un abogado y preparado las pruebas. ¿Crees que puedo enviarte a prisión? La voz de Yan Lu tembló. Min, no puedes hacer esto. Yo sí. 3 días, el reloj empieza a correr ahora. Min colgó el teléfono. 3 días después, Yan Lu regresó. Min se enteró de la noticia por el director Lu. Yan Lu había tomado un autobús nocturno desde la capital provincial de regreso a su ciudad natal y fue directamente a la escuela ese día para llevarse a Min Baozu. Min Baozu se negó a irse, haciendo una rabieta enorme en la puerta de la escuela. Gritando que preferiría morir antes que ir con Yan Lu, pero Yan Lu es inusualmente dura esta vez. Ella agarró a Min Baozu del brazo y la arrastró al auto, dijo el director Lu por teléfono. Yan Lu está realmente asustada esta vez. Dijo que si la demandas por abandono, está acabada. Todavía quiere encontrar a alguien con quien casarse en la capital provincial. ¿No puede tener antecedentes penales?, preguntó Min. Baozu fue con ella, se fue, pero te lanzó un insulto antes de irse. ¿Qué dijo? Que nunca te perdonará por el resto de su vida. Min sonrió. Yo tampoco necesito su perdón. Después de colgar, Min se paró en el balcón, mirando las flores de magnolia de abajo. Las flores habían florecido. Sus pétalos blancos se mecían suavemente con el viento. Recordó el día en que murió en su vida anterior. También era primavera entonces. Yacía en la cama de su habitación alquilada, ardiendo de fiebre, todo su cuerpo temblando. Por última vez, miró el saldo de su cuenta bancaria en su teléfono. 88. Luego cerró los ojos. Toda esa vida, hasta su muerte. Nunca entendió por qué, después de toda la amabilidad que le había mostrado a Min Baozu la trató así. Ahora lo entendía, porque Min Baozu nunca la había considerado parte de la familia desde el principio. Ella no era más que un cajero automático que dispensaba efectivo automáticamente. No requería mantenimiento y se desechaba una vez roto. En esta vida, ya no sería un cajero automático. La vida de Min finalmente cayó en un silencio completo. No más rabietas de Min Baozu, no más acusaciones de Min Yulan, no más chantaje moral de parientes. Solo ella, su madre y ese apartamento de unos 80 metros cuadrados. Convixian se había quedado en casa de Min durante 5 días, y al 6.º día empezó a clamar por volver a su ciudad natal. No puedo acostumbrarme a vivir aquí, es demasiado silencioso, ni siquiera hay con quién hablar. Mamá, quédate aquí, hablaré contigo. No quiero oír lo que tengas que decir. Convixian terminó volviendo a su ciudad natal, pero ella le prometió a Min que iría a fisioterapia a tiempo y no la pospondría. Cuando Min la vio subir al autobús, le metió 20.000 yuanes en la bolsa. Para cuando Convixian lo descubrió, el autobús ya se había ido. Le envió a Min un mensaje de WeChat con solo 4 palabras, niño tonto, sin emojis ni puntuación. Pero a Min se le llenaron los ojos de lágrimas al leer esas 4 palabras. La vida volvió a la calma, pero Min sabía que la calma era solo temporal. En su vida anterior, su mayor error no fue adoptar a Min Baozu, sino depositar todas sus esperanzas en los demás. En esta vida, iba a construir su propia carrera. Empezó a tomarse en serio su trabajo como escritora independiente, aceptando más encargos y ganando más dinero.
Al mismo tiempo, también aprendía sobre gestión financiera, estudiaba acciones y fondos. El precio de las acciones de Contai Biotech había estado subiendo, de 25 a 28, y ella obtuvo un beneficio del 12%. Los fondos también habían estado subiendo. Su saldo bancario aumentó lentamente de 326.000 a 350.000, comenzó a escribir respuestas en CIU, compartiendo su experiencia de inversión, y gradualmente ganó algunos seguidores. Un día, un editor de una editorial se le acercó y le preguntó si estaría interesada en escribir un libro. Minin lo pensó y aceptó. Ya había pensado en el título, de 188 a 88 y de vuelta a 188, el camino de una mujer hacia el despertar financiero. Quería escribir su historia, no por fama, sino para ayudar a más personas como ella a evitar cometiendo los mismos errores. Un mes después, Minin recibió una llamada inesperada. Era de la madre de su exnovio Tan Zhao. Minin, soy la madre de Tan Zhao. Hola, tía, escuché que compraste una casa recientemente. Sí, pagada por completo. La madre de Tan Zhao guardó silencio durante 2 segundos y luego dijo, Minin, nuestro Tan Zhao todavía no ha encontrado a nadie, siempre te ha tenido en su corazón. ¿Qué piensas de ustedes dos, tía? Minin la interrumpió, ya terminé con Tan Zhao, no hay posibilidad de volver juntos. ¿Por qué? Ustedes dos son una pareja perfecta. Tía, no son compatibles. Cuando estaba con Tan Zhao, se quejaba de que no ganaba lo suficiente. Ahora que gano más, regresa corriendo. ¿Crees que me quiere a mí o a mi dinero? La madre de Tan Zhao se quedó atónita. Tía, lo que pasó entre Tan Zhao y yo es cosa del pasado. Por favor, dile que encuentre a alguien mejor. Después de colgar, Minin tiró el teléfono al sofá, se apoyó en la encimera de la cocina y miró la sopa que hervía en la olla. En esta vida, no dependía de nadie, solo de sí misma. 5 meses después, en agosto de 2018, el precio de las acciones de Contai Biotech subió a 42 yuanes, y los 100.000 yuanes de Minin se convirtieron en 168.000 yuanes. El fondo también aumentó, pasando de 200.000 yuanes a 230.000 yuanes, incluyendo el dinero que ganaba como escritora independiente y los honorarios publicitarios de CIU. El saldo de su cuenta bancaria volvió a ser de 580.000 yuanes. La casa seguía allí, con un valor de 1,5 millones, y ahora su valor había aumentado a 1,6 millones. El patrimonio total de Minin ya había superado los 2 millones, incluso más que el pico de su vida anterior. Esta vez, nadie la estaba exprimiendo. Se sentó en el balcón, bebiendo el té que había tomado. Se preparó un té y revisó el álbum de fotos de su teléfono hasta que encontró una imagen, enviada por Min Baozu. En algún momento, Min Baozu la había agregado a WeChat usando un nuevo número y le había enviado una selfie. En la foto, Min Baozu estaba vestido de pies a cabeza con marcas de diseñador, de pie frente a la puerta giratoria de un hotel, sonriendo dulce y orgullosamente, con el pie de foto. Tía, estoy muy bien ahora, puedo vivir una buena vida sin ti, lo que me debes nunca se podrá pagar en esta vida. Minin miró este mensaje y sonrió, respondió, felicidades, no me busques más. Luego bloqueó el nuevo número, se levantó, se acercó a la ventana que iba del suelo al techo y contempló el horizonte lejano. La puesta de sol había teñido el cielo de naranja rojizo. En el jardín y abajo, alguien paseaba a un perro, alguien corría y los niños reían. El mundo era ruidoso, pero también muy vibrante. Antes pensaba que vivir sola era demasiado frío, pero ahora sentía que era bastante bueno. El tiempo pasó rápidamente. En la primavera de 2019, se publicó el libro de Minin. Las ventas fueron modestas, pero las críticas fueron buenas. Muchos lectores le dejaron mensajes diciendo que, después de leer su historia, habían decidido dejar de ser hermanas obedientes con sus hermanos y dejar de ser el cajero automático de la familia. Minin respondió a cada uno. Sintió que había hecho algo bien en su vida, no ganar dinero, no comprar una casa, sino decirles a quienes eran como ella, tienen derecho a vivir para sí mismos. En 2020, el precio de las acciones de Contai Bio subió a 110 yuanes por acción. Minin vendió a 98 yuanes, obteniendo una ganancia de casi 400.000 yuanes, combinados con fondos y otras inversiones.
El saldo de su depósito bancario superó los 900.000 yuanes, compró otro apartamento de una habitación en el mismo barrio y lo alquiló, cobrando 2.500 yuanes de alquiler cada mes, en 2021. El problema de espalda de su madre sanó por completo, y ella les decía a todos: mi hija me curó. En 2022, Min Yulan fue a verla. Esta vez, no era para causar problemas, sino para pedir dinero prestado. El marido de Min Yulan fue hospitalizado y necesitó cirugía, les faltaban 80.000 yuanes. Min impidió prestado el dinero no porque se hubiera ablandado, sino porque hizo los cálculos. Min Yulan era la única hermana menor de su madre, y las dos familias siempre habían intercambiado favores. Prestar este dinero mantendría viva la conexión familiar. En su vida anterior, había alejado a todos sus parientes, y cuando murió, nadie estaba allí para recoger su cuerpo. En esta vida, había aprendido la lección: no le des dinero a los vampiros, pero sé amable con la gente decente. Cuando Min Yulan recibió el dinero, sus ojos se pusieron rojos. Min-in, lo que hice en el pasado estuvo mal, no hablemos del pasado. Min-in dijo: de ahora en adelante, no me vengas con Baozu. Cualquier otra cosa, podemos hablar. Min Yulan asintió. Gran final, 2023. Min-in tenía 32 años. Estaba sentada en el balcón de su casa, bebiendo café y contemplando las flores de magnolia en el jardín de abajo. Sonó el teléfono. Era una notificación de cambio de saldo del banco. Lo miró. Saldo, 1.880.000. Min-in se quedó paralizada por un momento y luego sonrió. Otros 188 millones. En su vida anterior, este número fue el comienzo de su existencia, engañada. En esta vida, este número es la insignia de su renacimiento. Dejó el teléfono y tomó un sorbo de café. El viento trajo la fragancia de las flores de magnolia. Pensó que valía la pena. Después de escuchar el primera historia arriba, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Sigamos viendo. En mi vida pasada, el informe de la prueba prenatal de mi hermana mostró que el bebé era una quimera supermasculina, y le aconsejé que abortara. Años después, los informes de noticias mencionaron a un niño supermasculino con una inteligencia excepcional que obtuvo el primer lugar en todo el grado. Mi hermana comenzó a resentirme por hacerla perder a un niño tan sobresaliente. Me invitó a salir para divertirse. Luego me empujó al río y me ahogó. El cielo se apiadó, y renací. Esta vez dejaré de lado mi complejo de salvador y respetaré el destino de los demás. Pero este es mi hijo. La voz aguda de mi hermana me sacó de vuelta a la realidad del dolor de ahogamiento. En el bullicioso vestíbulo del hospital, el leve olor a desinfectante llenó el aire. La pantalla digital mostró la fecha, 12 de julio de 2024. Renací en el momento en que mi hermana acababa de recibir su informe de la prueba de embarazo. En ese momento, sostenía su teléfono, discutiendo emocionalmente con mi cuñado al otro lado de la línea sobre si quedarse con el bebé o no. Mi hermana pequeña definitivamente estará a mi lado y considerará las cosas desde mi perspectiva. Hermana pequeña, Serri. Mi hermana tiró de mi manga como buscando aprobación. Giré la cabeza y la miré fijamente. En mi vida anterior, cuando acompañé a mi hermana al hospital para su chequeo prenatal, después de enterarme de que estaba esperando un bebé supervarón, volví a casa e investigué extensamente, explicándole seriamente los peligros potenciales de criar a un niño así. Al final, ella interrumpió ese embarazo, pero también me guardó rencor por ello, creyendo que yo era la razón por la que perdió a su primer hijo. Este resentimiento alcanzó su punto máximo cuando vio noticias sobre un niño supermasculino que creció para ser excepcionalmente inteligente, siempre ocupando el primer lugar en los exámenes que hacía. Una excusa para invitarme a acampar junto al río y empujarme al agua. La sensación de asfixia me dejó traumatizada. Incluso después de renacer, lógicamente hablando, no lo recomendaría, pero mientras tú y tu cuñado estén dispuestos, pueden seguir adelante. Es su hijo y la decisión en última instancia está en tus manos. Después de decir esto pensativo, suspiré interiormente, sintiéndome triste por mi propia cobardía, pero tampoco quiero repetir el trágico final de mi vida pasada, así que esta vez, la dejé tomar su propia decisión. Ella eligió su propio camino, así que el resultado, bueno o malo, no tiene nada que ver conmigo. ¿Está bien? Pero, ¿no se dice que los bebés supermasculinos crecen para ser dañinos para la sociedad?
Así que ella lo sabía todo el tiempo entonces. ¿De dónde venía su resentimiento hacia mí después de que abortó al niño en su vida pasada? Solté una risa autocrítica y finalmente no dije nada más. Justo en ese momento, su esposo llegó para recogerla, así que me disculpé, diciendo que necesitaba hacer la tarea, y regresé a mi propia casa, en el escritorio de mi habitación. Todavía había una foto de la infancia de mi hermana y yo juntas. Ella es 4 años mayor que yo, y hace mucho tiempo, éramos inseparables, compartíamos todo sin reservas, pero luego, cuando nuestros padres tuvieron un accidente, tuvimos que vivir con nuestra abuela y depender de ayuda financiera para asistir a la escuela. Mi hermana cambió, faltaba a clases, peleaba, fumaba y bebía, sus calificaciones empeoraron, y apenas logró terminar la secundaria antes de abandonarla por capricho. Poco después de abandonarla, comenzó a salir con un notorio alborotador de la calle. Los dos se besaron descaradamente en la calle, dando todo un espectáculo para todos en el vecindario. La abuela estaba tan furiosa que enfermó gravemente por ello. Cuando yo estaba en mi primer año de secundaria, la abuela falleció. Antes de irse, me pidió que cuidara bien de mi hermana, y acepté. Casualmente, mi hermana acababa de romper con ese alborotador y regresó a casa, hundiéndose en una depresión durante bastante tiempo, en esos días de depender el uno del otro para sobrevivir. Sentíamos como si fuéramos la única luz en la vida del otro. Más tarde, a través de una presentación, mi hermana se casó con un hombre del pueblo vecino después de una cita a ciegas. Los padres de mi cuñado habían fallecido temprano, y había comenzado un pequeño negocio por su cuenta. Siendo dueño de una casa en la ciudad, tal vez ansioso por borrar el pasado vergonzoso con ese delincuente, mi hermana rara vez regresó después de casarse. En cuanto a mí, estaba constantemente ocupada con las tareas escolares, por lo que nuestra conexión se volvió cada vez más distante hoy. Si mi cuñado no hubiera dicho que estaba ocupado con el trabajo, mi hermana no me habría pedido que la acompañara a su control prenatal. Entre nosotras, lo que una vez fue el vínculo fraternal más cercano se ha convertido en una relación en la que ni siquiera nos molestamos en llamarnos a menos que sea necesario. Cuanto más mayores nos hacemos, más se alejan nuestros corazones. Si no fuera por esto, tal vez en nuestras vidas pasadas, ella no me habría empujado al río sin dudarlo. Miré a las dos personas en la foto, sus sonrisas radiantes, y suspiré en silencio en mi corazón. Dada una segunda oportunidad en la vida, la hermana, al final, ya no la quiero. Escuché que cuando un superhombre es concebido en el útero, el feto libera una hormona que hace que la madre sienta un apego extraordinario al niño, así que, sin mi interferencia, no me sorprendió que después de unos días de discutir con mi cuñado, mi hermana decidiera quedarse con el niño esta vez. Sin embargo, la quimera supermasculina es, después de todo, una bomba de relojería que podría explotar en cualquier momento. Dado lo que pasó en mi vida pasada, creo que debería estudiar mucho y mantenerme alejado de ellos, así que seguí mi rutina, asistiendo a clases, comiendo y viviendo una vida solitaria pero animada. El día que recibí el aviso de admisión a la Universidad de Tsinghua, mi hermana dio a luz prematuramente a su hijo. Me llamó temprano en la mañana, pidiéndome que fuera a verla, diciendo que si no iba, cortaría lazos conmigo. Cortar lazos entonces. Después de todo, habiendo vivido una segunda vida, de todos modos, nunca tuve la intención de llevarme bien con ellos, así que colgué el teléfono, me colgué la mochila al hombro y me dirigí a la oficina del profesor para recoger el aviso. Pero nunca esperé que mi hermana enviara a su marido a recogerme directamente de la escuela. No tuve más remedio que pedirle permiso a mi profesor y fui al hospital con mi cuñado. Aunque el bebé nació unos días prematuro, era regordete y de piel clara, con un llanto muy fuerte. Mi hermana actuó como si hubiera logrado una gran hazaña, luciendo bastante complacida consigo misma. Verás, esos médicos solo estaban sembrando el pánico. Mi hijo está perfectamente bien. Toda esa tontería de que los bebés supermachos tienen poca inteligencia y tendencias violentas es pura basura. Respondí con un vago hom. El niño todavía era tan pequeño, quién sabía lo que deparaba el futuro. De todos modos, es mejor no involucrarse. Después de estar un rato en el hospital, decidí volver a la escuela. Mi hermana de repente rompió a llorar desconsoladamente, lamentando su miserable destino, huérfana de ambos padres, ahora con un hijo, y su única hermana menor negándose a ayudar a cuidarlo. Mi cuñado estaba a mi lado, con aspecto de impotencia. Hermanita, tu hermana acaba de dar a luz y podría estar emocionalmente inestable. ¿Podrías ayudar a cuidarla durante unos días? Me negué. Entré en la Universidad de Qinghui por admisión anticipada y necesito volver a la escuela. Si no trabajo duro, los profesores podrían pensar que no merezco el puesto. De alguna manera, esta respuesta molestó a mi hermana. De repente,
Se agarró a la ventana del hospital y amenazó con saltar, gritando cosas como: ¿de qué sirve ser buena en los estudios? Sigue sin corazón, con una hermana como tú, bien podría estar muerta. Le prometiste a la abuela que me cuidarías, ¿así es como cumples tu palabra? ¿Cómo puedes mirar a la abuela a la cara? En mi vida pasada, cuidé lo suficiente, incluso a costa de mi propia vida. Si la abuela lo supiera en el más allá, ciertamente no me culparía. En esta vida, solo quiero vivir para mí misma, pero me enfrenté a la señalando con el dedo a los que me rodeaban. Al final, cedí: olvídalo. Considéralo un acto diario de bondad, y así, comencé a aprender a cuidar de mi hermana y su pequeño sobrino, incluso después de que terminó su confinamiento posparto. Todavía me veía obligado a ir a su casa todos los fines de semana para cocinarles y limpiar la casa. Incluso durante las vacaciones de invierno y verano después de empezar la universidad, no tuve más remedio que cuidar al hijo de mi hermana, porque, en el momento en que mostraba la más mínima intención de distanciarme de ellos, ella amenazaba con suicidarse. Alarmando a todos los vecinos y poniendo a todos en mi contra, decidí que podía vivir sin moral. De esa manera, nadie podría usar la moral para manipularme, pero antes de ser capaz de abrazar una vida mejor, no quiero ser notorio. Así que seguí retirándome. Mi hermana incluso le puso a su hijo nombre varón, solo para demostrar que un niño con genes supermasculinos aún podría ser su amado pequeño abrigo, y hasta que Male cumplió 4 años, nunca noté ninguna diferencia entre él y los niños normales, de hecho, debido a que era alto y robusto. Mucha gente me envidiaba cuando lo sacaba, mirando a este niño vivaz y adorable frente a mí. A veces incluso me siento aturdida, pensando que en mi vida pasada, fui demasiado cautelosa, pero en el verano cuando cumplió 4 años, cambié completamente de opinión. Algunos niños realmente nacen malvados. La gente todavía debe creer en la ciencia. Cosas como la genética realmente están más allá de lo que la tecnología actual puede alterar. Eran las vacaciones de verano de mi 3er año. Originalmente planeaba hacer una pasantía en la empresa de mis sueños. Tuve que regresar a mi ciudad natal nuevamente debido a las demandas irrazonables de mi hermana, ayudándola a cuidar a Male. Era solo una tarde normal. Male estaba jugando pacíficamente cuando de repente, de la nada, agarró un par de tijeras y se abalanzó sobre mis ojos. Grité en shock. Corriendo lejos frenéticamente, pero aún así me arañó la mejilla con las tijeras en su mano, el dolor, ardiendo intensamente. Mi hermana estaba tomando una siesta en el dormitorio y, al oír un ruido, salió adormilada. Después de comprender lo que había sucedido, abrazó a su precioso hijo. Male, ¿por qué pinchaste a tu tía con tijeras?, dijo Male, mirándonos inocentemente. Los ojos de la tía son tan bonitos, vamos a arrancárselos y usarlos como pelotas para patear. Una frase tan simple me hizo sudar frío en la habitación con aire acondicionado a 20 grados, pero mi hermana no le dio mucha importancia. Al oír las palabras de Male, se rió hasta que las lágrimas casi le corrieron por la cara. Hermanita, Male solo te estaba tomando el pelo, solo piensa que tus ojos son hermosos. No te enojes, corre al baño y cúrate la herida. Después de decir eso, llenó a su precioso hijo de besos y abrazos. Oh, Dios mío, mi amor, eres demasiado adorable. Cubriendo mi rostro arañado, me levanté en silencio y caminé hacia el baño. Sabía que Male no estaba jugando conmigo. En el momento en que se abalanzó sobre mí, si no esquivé rápidamente, realmente me habría sacado los globos oculares y los habría pateado como una pelota. Para cuando terminé de limpiar, mi hermana ya había dejado al hombre y estaba comiendo galletas en la mesa del comedor. Me acerqué, queriendo tener una conversación seria con ella sobre lo que acababa de suceder, pero cuando me oyó decir que el hombre me había apuñalado deliberadamente con tijeras, mi hermana se enojó. El hombre solo dijo que estaba bromeando contigo, como su tía. ¿Por qué te tomas tan en serio las palabras de un niño de 4 años? Serri, si no quieres ayudar a cuidarlo, sal de mi casa. No podía creer lo que oía. Esas palabras realmente salieron de la boca de mi hermana. Pensé que después de todo lo que he hecho por ella en esta vida, no terminaríamos en la misma situación que en nuestras vidas anteriores. Desafortunadamente, fue solo lo que pensé. A veces, las acusaciones de la gente se hacen sin distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. En ese caso, de ahora en adelante, cada uno siga su propio camino, mirando al niño en la esquina que estaba destrozando el libro de cuentos con frustración. Sonreí. Lo siento, hermana, tal vez lo pensé demasiado. El hombre está bien. Esa noche antes de ir a casa,
le dije a mi hermana que la maestra me pidió que regresara a la escuela para un proyecto de investigación, así que ya no podría ayudarla a cuidar al hombre. Ella estaba ocupada pelando dulces para el niño y, sin levantar la vista, dio una respuesta humana superficial. El hombre, sin embargo, me miró, sus ojos llenos de un veneno que no coincidía con su edad. Me da escalofríos. Temprano, a la mañana siguiente, abordé el autobús de regreso a la ciudad J. Han pasado años, y no soy un santo. Cuando sea el momento de irme, lo haré sin dudarlo. De vuelta en la ciudad J, me entregué de todo corazón a mis estudios y nunca más me comuniqué con mi hermana, solo ocasionalmente llamaba, y cuando lo hacía, siempre era sobre los grandes logros de su precioso hijo. Normalmente no respondía, temiendo que decir demasiado pudiera llevar a errores y provocar su resentimiento. Pero una vez, mi hermana dijo que un hombre le había robado el gatito a una niña del vecindario, lo había torturado y matado, y luego había arrastrado las entrañas del gatito como si fueran una cuerda de saltar. La niña estaba tan aterrorizada que se desmayó en el acto, golpeándose la cabeza contra una roca, y la sangre se derramó por todas partes. ¿Qué sentido tiene tener un gato? Si muere, muere. Si no quieres que otros lo vean, no lo saques. Y esa niña, ella era la que no podía soportar un susto, y sin embargo nos culpa a los hombres e incluso exige compensación por los gastos médicos. Si quiere extorsionar dinero, que lo diga. Mi hermana seguía despotricando, culpando a la niña, pero ni una sola palabra de crítica para su propio y precioso hijo. No pude soportarlo más y la interrumpí. Hermana, este asunto era originalmente de un hombre. Culpa, si sigues así, lo vas a malcriar. La hermana mayor resopló fríamente. ¿Cómo te atreves a decir que mi hijo no sirve para nada? ¿Estás celosa de que yo tenga un hijo mientras tú no tienes nada más que tus estudios, Serri, perra? Estoy tan enojada que podría reírme. Se ha vuelto completamente loca con la rivalidad femenina, sin siquiera perdonar a su propia hermana. Si así es como me ves, entonces, simplemente finge que nunca tuviste una hermana. De ahora en adelante, no nos contactemos más. Con eso, colgué el teléfono. Casualmente, mi asesor me llamó, así que dejé mi teléfono y me dirigí al laboratorio. Más tarde ese día, mi hermana llamó varias veces más, pero estaba demasiado ocupada para contestar. No fue hasta la hora de la cena que volvió a llamar, y finalmente contesté. La conozco demasiado bien. Si no contestaba, llamaría persistentemente, acosándome implacablemente, sin importar la hora o el lugar, así que contesté. Se disculpó, diciendo que habló con dureza por el profundo amor que siente por su hijo y esperaba que no me lo tomara a pecho. Tomé los fideos de mi tazón y dije casualmente: no es nada. ¿Cómo podría preocuparme por personas y cosas de las que nunca tuve expectativas en primer lugar? Sin embargo, cuando mi hermana me contactó de nuevo más tarde y habló sobre el hombre, ya no ofrecí ninguna opinión. Me dijo que el hombre tomó un cuchillo y cortó la ropa de la tía vecina, luego inmovilizó a la niña pequeña de la vecina en el suelo, amenazando con desfigurarle la cara. Aunque lo detuvieron y solo tuvo que pagar una compensación, dijo que cuando el amigo de su cuñado vino de visita, el hombre pensó que la persona era fea e insistió en darle una máscara nueva, luego procedió a arañarle la cara hasta cubrirla de sangre. Absolutamente aterrador. También mencionó que el hombre era el más alto y fuerte del jardín de infancia, y que ninguno de los otros niños podía vencerlo en una pelea. Había una niña bonita en el jardín de infancia a la que el hombre empujó al suelo e intentó quitarle la falda. Mientras lo hacía entonces, él la regañó cruelmente: zorra sucia, vestida tan bonita, ¿a quién intentas seducir? La niña estaba tan asustada que rompió a llorar a gritos, y él, de pie justo a su lado, aplaudió y se rió a carcajadas. Después de decir todo esto con una risita, su hermana no olvidó alabar a su precioso hijo. Nuestro varón ya ha aprendido a maldecir, mira, como un pequeño adulto, dijo. Me contuve una y otra vez, pero al final, no pude resistirme y solté. ¿No lo detuvieron los profesores? Por supuesto que sí, e incluso me hicieron ir a la escuela. Honestamente, esos profesores tienen demasiado tiempo libre. Nuestro varón solo quería jugar con la niña. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Odiaba a los profesores cuando estaba en la escuela, y ahora que soy padre, los sigo odiando igual. Vestida tan bonita, ¿a quién intentas seducir? La niña estaba tan asustada que rompió a llorar desconsoladamente, y él, de pie justo a su lado, aplaudió y se rió a carcajadas. Después de decir todo esto con una risita, su hermana no olvidó alabar a su precioso hijo. Nuestro varón ya ha aprendido a decir palabrotas, mira.
Como un pequeño adulto, dijo, me contuve una y otra vez, pero al final, no pude resistirme y solté. ¿No lo detuvieron los profesores? Por supuesto que sí, e incluso me hicieron ir a la escuela. Honestamente, esos profesores tienen demasiado tiempo libre. Nuestro varón solo quería jugar con la niña. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Odiaba a los profesores cuando estaba en la escuela, y ahora que soy padre, sigo odiándolos igual. Vestida tan bonita, ¿a quién intenta seducir? La niña estaba tan asustada que rompió a llorar desconsoladamente, y él, de pie justo a su lado, aplaudió y se rió a carcajadas. Después de decir todo esto con una risita, su hermana no olvidó alabar a su precioso hijo. Nuestro varón ya ha aprendido a decir palabrotas, mira. Como un pequeño adulto, dijo, me contuve una y otra vez, pero al final, no pude resistirme y solté. ¿No lo detuvieron los profesores? Por supuesto que sí, e incluso me hicieron ir a la escuela. Honestamente, esos profesores tienen demasiado tiempo libre. Nuestro varón solo quería jugar con la niña. ¿Por qué hacer tanto alboroto? Odiaba a los profesores cuando estaba en la escuela, y ahora que soy padre, sigo odiándolos igual. Ella siguió parloteando, mientras yo solo sentía oleadas de escalofríos recorriendo mi corazón. Mi hermana, ¿cuándo se volvió así? O tal vez siempre ha sido así. ¿Acaso esos días de depender la una de la otra inconscientemente me hicieron idealizarla? ¿Cómo podría alguien como ella criar a un hijo con valores adecuados? Negué con la cabeza y dije basta, he caído en el pozo, otra vez en tu ingenio, ya que ella trata al niño como su salvavidas. ¿Por qué debería provocarla? Mientras mantengamos el statu quo y vivamos en paz. Eso es suficiente. Durante mi primer año de posgrado, mi hermana quedó embarazada de nuevo. Me llamó para compartir la feliz noticia. Casualmente, también me instó a encontrar pareja rápidamente, diciendo cosas como, una vez que una chica pasa de 25, pierde su valor, como siempre. Lo desestimé con unas pocas palabras, puse la excusa de estar ocupada con experimentos, y colgué el teléfono sin embargo. Todavía ocasionalmente comparte conmigo algunos momentos divertidos de su viaje de embarazo. ¿Qué? 6 semanas de embarazo, con un feto. Latidos del corazón en los brotes, 12 semanas, la antipiel muestra un bebé sano, 20 semanas, la ecografía 4D revela que es un bebé hermoso. Para ser honesto, en cierto modo espero que mi hermana dé a luz a este niño con éxito. De esa manera, no se centrará demasiado en mí. Ni tampoco derramará todo su amor sobre el hombre hasta el punto de que se volvió un poco retorcido, pero las cosas no salieron como lo planeado. Cuando su hermana tenía más de 7 meses de embarazo, el hombre la empujó por las escaleras porque ella no quería que comiera pastel de crema. El bebé no pudo ser salvado, y su hermana terminó en la UCI debido a una hemorragia grave. Mi cuñado me preguntó con cautela por teléfono si podía regresar, diciendo que temía que mi hermana no lo lograra, y que no habría un solo miembro de la familia a su lado. Me congelé por un momento, luego compré un boleto de avión en mi teléfono y corrí durante la noche desde la ciudad J al hospital en mi ciudad natal, frente a la vida y la muerte. Cualquier cantidad de resentimiento debe dejarse de lado, hombre. Ya tenía 6 años, era bastante alto para su edad, parecía más bien de 10, estaba parado afuera de la UCI, rechinando los dientes. ¿Quién le dijo que no me diera pastel de crema? Se lo merece, y encima la mandaron al hospital. El dinero gastado en el tratamiento podría haberme comprado un camión lleno de pasteles de crema. Apostó a que sabrían tan dulces. Sus ojos eran siniestros, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Qué clase de tonterías son estas? No pude contenerme más y le di una bofetada en la cara. Tú. Maldito, ¿cómo te atreves a golpearme? Gritó, se abalanzó sobre mí y me mordió el brazo. Luché con todas mis fuerzas, pero no pude liberarme. Afortunadamente, mi cuñado reaccionó y dio un paso al frente, propinándole varias bofetadas fuertes en la cara. Solo entonces me soltó a regañadientes, pero la mirada que me dirigió era como si estuviera cargada de veneno. Mi cuñado le pidió que se disculpara, pero él solo resopló fríamente y se alejó, sacudiendo su manga, agarrándose la herida que seguía sangrando. Negué con la cabeza y le dije a mi cuñado que iba a la enfermería a desinfectarla y vendarla. Lo que me heló la sangre, sin embargo, fue que después de que mi hermana recuperó la consciencia, seguía defendiendo al hombre. El niño no lo hizo a propósito, es muy pequeño y no entiende nada. Es toda mi culpa, debería haber dejado que el hombre se comiera el pastel. No es gran cosa que a un niño le gusten los dulces.
Perder el útero es ampliamente así. Un varón como mi único hijo es suficiente, los cielos debieron haber visto que quería otro hijo, lo que me quitaría parte de mi amor por los varones, y por eso me castigaron, y a ti, dirigió su ira hacia mí, ¿por qué golpeaste al niño sin razón? Es mi hijo, no el tuyo, nunca le he puesto un dedo encima, ¿qué te da derecho? La miré con incredulidad, todos somos humanos con la misma temperatura corporal de 37 grados Celsius, ¿cómo pudo pronunciar palabras tan crueles? De hecho, ¿qué derecho tengo? ¿Acaso no soy solo una hermana que, frente a la vida y la muerte, dejó ir sus rencores y quejas? Al final, son madre e hijo, unidos de corazón, así que, como extraña, realmente no tengo nada en que confiar, así que ese día, sin decir una palabra, me di la vuelta y salí del hospital, volviendo a la escuela, aunque estaba dispuesta a dejar atrás la enemistad pasada. La supervivencia es lo primero, a menos que sea absolutamente necesario. No tenía ningún deseo de tener mucho contacto con su familia, pero yo no quería involucrarme demasiado. Mi hermana, sin embargo, claramente pensaba diferente. Todavía me llamaba de vez en cuando. Yo contestaba cuando tenía tiempo e ignoraba cuando no, nunca devolvía la llamada, dejándolo todo en manos del destino. Sin embargo, por las pocas llamadas que sí contestaba, podía sentir claramente lo mucho más irritable que se había vuelto mi hermana después de perder a su hijo, a veces. Incluso por teléfono, podía oírla gritarle a mi cuñado, inútil, ni siquiera puede pelar una patata correctamente, ¿de qué sirves, basura? Ni siquiera puede doblar la ropa correctamente, ¿qué más puedes hacer, idiota? No entiende nada. Bien podría ser mi hombre, normalmente en este punto. Colgaba el teléfono en silencio, dejando algo de dignidad para la pareja, pero al mismo tiempo, siento lástima por ellos. Mi hermana parece desahogar todas sus malas emociones en su marido, sin embargo, todavía ama profundamente a su hijo supermasculino. ¿Qué causó todos estos problemas? Como un extraño, siento que una familia así no puede durar. Por no mencionar, mi cuñado estaba sumido en profundas dificultades, así que cuando se supo de su infidelidad, no me sorprendió en absoluto, pero mi hermana, al parecer, no podía aceptar que este hombre aparentemente honesto la hubiera traicionado. Por teléfono, se quejó y se enfureció conmigo, maldiciendo a mi cuñado como un completo inútil. Después de meses de enredos, al final, mi cuñado rompió definitivamente con su nueva amante y le prometió a mi hermana que toda la familia se mudaría a la ciudad J. El negocio de mi cuñado había crecido tanto que pudo comprar una casa en la ciudad J, donde cada centímetro cuadrado de terreno vale su peso en oro. Aún así, me sorprendió un poco porque insistían en mudarse a la ciudad J, pero, a pesar de mi sorpresa, no pregunté más. Cada uno tiene sus propios planes en esta vida. Después de que llegaron a la ciudad J, me invitaron a su casa. Por cortesía, fui. Hacía mucho tiempo que no veía a un hombre en el hospital. De nuevo, el resentimiento en sus ojos me heló la sangre, así que instintivamente me senté en el sofá lejos de él ese día. Mi cuñado preparaba silenciosamente la comida en la cocina, mientras mi hermana y mi marido estaban sentados en el salón viendo la televisión. Mi hermana se jactó ante mí. Mira, puedes venir a la ciudad J, y yo también, desde la infancia, siempre has sido mejor estudiante que yo, más favorecida por la familia, a mamá y papá les caías bien, e incluso esa vieja bruja de la abuela te prefería, pero, ¿de qué sirve que te quieran tanto? Todos están muertos, y ni siquiera tienes un hombre, estás sola. Yo soy diferente, me casé con un buen hombre que me compró una casa en la ciudad J, y tenemos un hijo dulce y cariñoso. Me quedé helada. Por eso, hermana, nunca le caí bien pero siempre se mantuvo en contacto, me envidia, así que siempre quiere demostrarme que vive mejor que yo. Nunca pensé en competir o compararme con ella en nada, solo me encanta leer y creo que los libros pueden cambiar el destino de uno, hermana. ¿Para qué molestarse? Quería decir algo cuando de repente hubo un fuerte estruendo junto a mi oído. Resultó que el hombre había tirado el control remoto del televisor, rompiendo el plato de fruta en la mesa de café, por su culpa. Estaba insatisfecho porque el lobo no se comió la oveja en la caricatura. Su hermana se apresuró a abrazarlo, consolándolo. Cariño, mi pequeño amor, ya que el lobo no pudo comerse la oveja, nuestro bebé varón puede comerla. Mamá te hará sopa de cordero más tarde, no te enojes, mi amor. Su tono era extremadamente dulce, pero tan pronto como se dio la vuelta, le dio órdenes a su esposo. ¿Estás ciego? Date prisa y ve a comprar un cordero. Parado allí como un bloque de madera,
tan despistado. Mi cuñado se limpió las manos y se fue sin decir una palabra. Observé a la madre y al hijo abrazados en el sofá, dudando en hablar. Había pensado que después de este incidente, mi hermana reflexionaría sobre su amor distorsionado por los hombres y decidiría qué hacer al respecto, pero para mi sorpresa, en lugar de reflexionar, se volvió aún más indulgente con el hombre, pero, como un extraño, no pude decir mucho, ni quise hacerlo más tarde ese día, después de la cena. Mi hermana y mi cuñado estaban ocupados en la cocina. El hombre parpadeó con sus ojos inocentes y se agachó a mi lado. Tía, esa bofetada dolió mucho. Tía, tienes una figura estupenda. ¿Con cuántos hombres has estado? ¿Cualquiera puede tenerte? ¿Puedo ser uno también? No podía creer que tales palabras vulgares salieran de la boca de un niño tan pequeño. Por un momento, me quedé allí congelada en shock, hasta que su mano se extendió para tocar mi pecho. Grité y retrocedí. Mi hermana escuchó el ruido y salió de la cocina. El hombre solo estaba jugando contigo. ¿Por qué gritas como un fantasma? Es solo un niño. ¿Qué tiene de malo que mire tu pecho? A veces incluso lo dejo mamar. ¿Qué sabe él? Me aferré a mi ropa, clavando los ojos en la mirada venenosa del hombre. Sentí como si mi hermana hubiera criado al hombre en una bomba de relojería, pero nunca esperé que en el otoño de ese año, la bomba finalmente detonaría, y la familia de mi hermana armaría un gran lío ese día. Acababa de regresar del extranjero y corrí directamente a la universidad para discutir la dirección de mi investigación postdoctoral con mi asesor. Después de unos minutos de discusiones inofensivas, finalmente fuimos echados de la oficina por el pequeño anciano furioso. Tan pronto como salí, vi a mi hermana esperando afuera. Durante los últimos meses, enviada por mi asesor a estudiar un nuevo proyecto en el Reino Unido, me había enterrado en el laboratorio y básicamente cortado el contacto con el mundo exterior. Ahora que lo pienso, había pasado mucho tiempo desde la última vez que recibí una llamada de mi hermana. Casi habíamos desaparecido de la vida del otro. Hoy, todavía no sé qué la trajo a mí. Me acerqué y la llamé, hermana. Al oír mi voz, se giró y me vio, luego comenzó a llorar. Sollozos desgarradores. Solo pude reconstruir la información completa a partir de sus frases fragmentadas. Resultó que ese día, mi cuñado necesitaba unos documentos con urgencia pero no podía salir, así que le pidió a su secretaria que fuera a la casa a buscarlos. ¿Quién iba a pensar que el hombre estaba en casa en ese momento? Porque el hombre siempre había creído que la anterior aventura de su padre fue causada por mujeres hermosas y malvadas que sedujeron a su padre. Entonces, tomó un cuchillo de fruta y apuñaló a la hermosa y mala mujer varias veces, matándola en el acto. Originalmente, su hermana y su cuñado pensaron en ofrecer 200 o 300.000 en compensación para que se considerara un accidente, pero esa secretaria ya estaba embarazada de 3 meses en ese momento. 2 vidas perdidas en una muerte. Su esposo, incapaz de soportar el shock, saltó de un edificio. La noticia causó un gran revuelo. Internet está lleno de discusiones sobre este asunto. Mientras la policía sigue investigando y reuniendo pruebas, alguien ya ha publicado una recompensa en la web oscura. Ofrecieron dinero para secuestrar a Male y llevarlo a la región del Triángulo de Oro. Al principio, ni la hermana ni su cuñado prestaron mucha atención, pero esa tarde, Male fue secuestrado. Los secuestradores exigieron 10 millones al cuñado, amenazando con matar al rehén si se atrevía a denunciarlo a la policía. Aunque mi cuñado había ganado algo de dinero con su negocio en los últimos años, no podía reunir una suma tan grande de golpe. Pensó en pedir prestado a familiares y amigos, pero a lo largo de los años, Male había ofendido a bastantes de ellos. Cuando se enteraron de que Male estaba ahora en serios problemas, prácticamente aplaudieron de alegría. Algunos incluso comenzaron a prepararse para encender petardos para celebrar antes de colgar el teléfono. Mi hermana no tuvo otra opción. Pero vinieron a mí con la esperanza de que pudiera ayudarles a encontrar una solución. ¿Qué solución podría pensar? Un niño que se atreve a matar con tan solo 7 años, ¿en qué se convertirá cuando crezca? En lugar de dejar que dañe a la sociedad en unos años, ¿no sería mejor eliminarlo ahora? Me sobresalté por mi propio pensamiento malicioso. Volviendo en mí, consolé rápidamente a mi hermana. Creo que llamar a la policía sería más apropiado. Es natural que la policía atrape a los criminales. Una vez que rescaten al niño, que se entregue. Si se atreve a matar a una edad tan temprana, quién sabe en qué se convertirá en el futuro.
Es mejor dejar que el Estado se encargue de él. Al oír mis palabras, mi hermana gritó sorprendida, ¿lo haces a propósito? ¿No quieres que tenga paz? Si el niño va a prisión, ¿cómo voy a vivir? El niño definitivamente no quería matar a nadie, es culpa de esa mujer. Tiene que serlo. El niño no perdería los estribos sin motivo. Mira, incluso ahora, mi hermana sigue poniendo excusas por su preciado hijo. Más tarde. Busqué información y descubrí que los bebés con síndrome XYY todavía tienen la oportunidad de convertirse en individuos normales, siempre y cuando la familia y la sociedad les brinden la orientación adecuada. Claramente, mi hermana falló en este aspecto. Su amor por los hombres ha alcanzado un nivel de indulgencia anormal y retorcida. Suspiré y dije, hermana, no tengo otras opciones. Sabes, durante todos estos años he pagado mi propia matrícula y gastos varios, así que realmente no he podido ahorrar dinero. Antes de que pudiera terminar de hablar, mi hermana me abofeteó. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Es tu sobrino. ¿Cómo puedes quedarte de brazos cruzados y verlo morir? Un sabor metálico me llenó la boca. Me lamí el labio inferior y le devolví la bofetada. Después de todos estos años, finalmente había tenido suficiente. ¿Quedarse de brazos cruzados y verlo morir? Lo que cuenta es ahorrar, reunir dinero para que ella pueda sacar a ese hijo inútil, solo para que siga dañando a otros. Como si mi bofetada le hubiera agotado el espíritu, mi hermana gritó y salió corriendo como una loca. Me quedé allí, saqué mi teléfono y revisé las últimas noticias. 3 vidas perdidas. ¿Cómo podía mi hermana hablar de eso tan a la ligera? Sacudí la cabeza, dejé escapar una risa amarga. Después de todos estos años, debería haber enfrentado la realidad hace mucho tiempo. Mi hermana, en su esencia, está podrida hasta los huesos, no puedo salvarla, así que no tengo más remedio que concentrarme en protegerme a mí misma. Pero nunca esperé ver a mi cuñado esperando en la puerta de la escuela esa tarde. Hermanita, ¿podrías venir a casa conmigo? Tu hermana no está bien mentalmente, ha estado aferrándose a fotos de ustedes dos de la infancia y llorando, diciendo que tú y él son la única familia que le queda. Me congelé por un momento. ¿Estás tratando de jugar la carta emocional conmigo ahora? Pero el hecho es que simplemente no tengo el dinero, como un estudiante pobre que todavía estudia. ¿De dónde se supone que voy a sacar 3 millones para ellos? Pedirte dinero fue un error de tu hermana, y me disculpo en su nombre, lo siento, pero aún necesito salir a reunir fondos. Estoy genuinamente preocupado por el estado mental actual de tu hermana, así que, hermanita, podrías. Mientras hablaba, mi cuñado comenzó a llorar, un hombre cercano a los 30. Con la boca abierta, gimiendo incontrolablemente, soy un ser humano de carne y hueso, así que al verlo así, mi corazón no pudo soportarlo. La consecuencia de mi corazón blando fue que me subí al auto con él justo a tiempo. El anciano de repente mostró algo de misericordia y me dio unos días libres. Iré a echar un vistazo, considéralo darme algo de cierre. Solo soy una persona común, no puedo hacer la vista gorda ante la vida o la muerte de un niño, incluso si nace malvado. La puerta se abrió, y mi hermana estaba allí parada con los ojos rojos e hinchados, y un rostro demacrado, al verme. Parecía como si hubiera visto a un salvador. Hermana, por favor, te lo ruego, salva a mi hijo, por favor, tienes que ayudarme. Lo siento, no debí haberte gritado. Por favor, ayúdame a pensar en una manera, y préstame más dinero, te lo ruego. Ella debe haber tocado fondo de verdad. Mi hermana me suplicaba incoherentemente, pero, ¿qué podía hacer? Todo lo que podía hacer era quedarme con ellos, esperando a que los secuestradores llamaran. Cuanto más esperaba, más ansiosa me ponía. Las emociones de mi hermana se tambaleaban al borde del colapso, y comenzó a arremeter indiscriminadamente contra los que la rodeaban. ¿Por qué no pudiste volver a buscar los documentos tú misma? ¿Por qué tuviste que enviar a esa secretaria tuya que parece una perra? Male odia a esas mujeres demasiado coquetas más que a nadie, y tú, si no tenías nada mejor que hacer, podrías haberme ayudado a vigilar a Male. No lo habrían secuestrado. Has dañado a mi hijo. Mientras hablaba, incluso me abofeteó con fuerza en la cara. No pude esquivar a tiempo. Solo sintiendo un sabor metálico en la garganta y un dolor ardiente en la mejilla, golpeándome de nuevo. Si no fuera por la compasión hacia la pareja que había perdido a su único hijo, no habría venido aquí a soportar tal humillación por parte de ella. Pero no puedo simplemente tragarme esta pérdida. Apretando los puños, quería contraatacar.
Justo entonces, sonó el teléfono de mi cuñado. Era el secuestrador llamando. «Bastardo, ¿cómo te atreves a golpearme? Te mataré». Un grito desgarrador de un hombre llegó a través del teléfono. Al segundo siguiente, acompañado de estática crepitante, el grito se convirtió en gritos de agonía. La llamada telefónica terminó abruptamente. Poco después, mi cuñado recibió un vídeo en su teléfono. El hombre estaba siendo conducido hacia adelante en un estado miserable, pero él, que había sido mimado por su hermana mayor desde la infancia, no pudo soportar tal humillación, así que miró ferozmente a los secuestradores a su lado. De repente, el cartero, enloquecido, saltó sobre uno de los secuestradores y, desesperadamente, lo estranguló por el cuello mientras lo tiraba hacia abajo. El secuestrador fue tomado momentáneamente por sorpresa y, de hecho, le permitió tener éxito, enviando a ambos al suelo en un montón enredado. El cartero fuera, arrancándole brutalmente un ojo al secuestrador, mostró una sonrisa triunfal, pero antes de que su sonrisa pudiera perdurar, un bastón eléctrico lo golpeó. Los gritos llenaron la segunda mitad del vídeo. No se detuvieron hasta que fue electrocutado hasta quedar inconsciente. Al final del vídeo, el secuestrador sonrió amenazadoramente a la cámara. «¿Cuánto de los 10 millones has preparado? Si no pagas pronto, tendremos que matar al rehén». La hermana, que había estado histérica antes, escuchó los gritos del cartero y se acercó a mirar el teléfono de su cuñado, pero después de leerlo, sus ojos se pusieron en blanco y se desmayó. Su cuñado presionó frenéticamente su Filtrum. Y después de un rato, lentamente recuperó la conciencia. Cuando despertó y me vio, comenzó a actuar como loca de nuevo. «¿Estás aquí para reírte de mí? Siempre he sido peor que tú en todo: estudios, apariencia. Así que desde la infancia, todo lo que he conseguido ha sido inferior al tuyo. Trabajé tan duro para casarme, tener hijos y finalmente vivir una buena vida. Quería presumir ante ti, pero ¿cómo pudiste no importarte en absoluto? Ahora que mi hijo ha sido secuestrado, debes estar encantado, ¿verdad? Al final, aún así, lograste pisotearme», lloró y maldijo mientras me empujaba con ambas manos. La miré fríamente y la abofeteé con fuerza. «Estás loca, sería mejor que el correo muriera. Con una madre así, la vida sería miserable tarde o temprano». Mi cuñado intervino para mediar. «Dejen de discutir. Ahora mismo, salvar el correo es lo más importante. Saldré a pedir ayuda de nuevo. Todos deberían guardar sus cosas en casa». Con eso, mi cuñado recogió su bolso y se fue. Observé a mi hermana que seguía llorando y no me molesté en ocuparme de ella. Con un frío resoplé. Me levanté y fui directamente a la habitación de invitados. Era tarde, y el dormitorio de la escuela cerraba a las 11 de la noche. Como estudiante pobre, ganar dinero era demasiado difícil, así que no quería desperdiciarlo en un hotel. Bien podría quedarme aquí por la noche. Considerarlo una compensación por la bofetada que acababa de recibir, o gastos médicos. La cama probablemente era cómoda, ya que dormí muy profundamente esta vez. Cuando desperté al día siguiente, mi cuñado ya estaba sentado en la sala. Aunque no tenía idea de cuándo había regresado la noche anterior, me acerqué y lo saludé. Justo cuando sonó el sonido de notificación de su teléfono, probablemente era otro vídeo de correo. Efectivamente, su expresión cambió tan pronto como lo abrió. «Si te atreves a golpearme, te mataré». Correo mostró los dientes y rugió a la gente que lo rodeaba. Tal vez imaginó, como hacía en casa con mi hermana, que esas personas lo tratarían como un invitado de honor. Desafortunadamente, se encontró criminales endurecidos que vivían por la espada. No uno consentiría a un prisionero como él. Vi a un hombre propinar una patada voladora directamente en el estómago del cartero. Mail salió volando por los aires como la cuerda de una cometa rota antes de estrellarse pesadamente, de cara contra el suelo. No paraba de toser, y para entonces, Mail había perdido hacía tiempo su actitud intrépida. En su rostro, pude ver claramente miedo y terror. «Ni un solo cerdito que llega al parque se atreve a actuar con tanta arrogancia como tú, porque los que lo hacen, están todos muertos», dijo el secuestrador mientras le aplicaba la pistola eléctrica en la parte baja de la espalda. En un instante, los gritos llenaron el aire sin cesar. Incluso la hermana en el dormitorio los oyó. Con el pelo revuelto y los pies descalzos, corrió y le arrebató el teléfono a su cuñado. Al ver el lamentable estado de su preciado hijo en el vídeo, las lágrimas y los mocos corrían a raudales. «Hijo mío, ¿qué debemos hacer? ¿Qué demonios debemos hacer?». El teléfono sonó. El rostro de mi cuñado se ensombreció al coger el teléfono y contestar la llamada. «Libera a mi hijo inmediatamente o llamaré a la policía y te arrestaré».
sin esperar. Para obtener una respuesta del otro lado, mi cuñado gritó fuerte, una ráfaga de risa burlona provino del otro lado. Adelante, llama a la policía. Oh, por cierto, ya que estás diciendo cosas como estás, supongo que aún no has preparado los 10 millones. En ese caso, tendremos que darle una pequeña lección a tu hijo. Después de colgar, se envió un enlace. Las manos de mi cuñado temblaron mientras hacía clic para abrir el enlace, y tanto mi hermana como yo nos inclinamos para mirar. Era una transmisión en vivo. Un hombre desnudo yacía en una cama. Sus manos y pies atados con cadenas de hierro, con una marca negra dibujada en su cintura. Varios hombres altos estaban de pie alrededor de la cama. Una mujer con bata blanca y guantes de goma se acercó por detrás de la cama. Parecía ser una doctora. Mail estaba aterrorizado e intentó liberarse de las ataduras. La doctora le hizo una señal al hombre que estaba de pie en la cabecera de la cama, quien luego golpeó a Mail en la cabeza. Finalmente se calmó. Mail pareció resignarse, llorando en silencio de dolor. La transmisión en vivo seguía en marcha, y aún podía ver la densa avalancha de comentarios arriba. Todos vitoreaban este festín de extracción de riñones. Después de un grito, me desmayé. La transmisión en vivo se cortó abruptamente. El teléfono de mi cuñado sonó justo en el momento adecuado. Así que, disfrutando del espectáculo, todavía pensando en llamar a la policía, sigue hablando de la policía, y no será solo un riñón lo que perderás. La voz al otro lado era espeluznante, goteando amenaza. El cuñado dejó caer dolorosamente su teléfono y se arrodilló en el suelo. No lo denunciaremos, ya no nos atrevemos. La llamada telefónica terminó abruptamente. La hermana frenéticamente le gritó al cuñado: todo es culpa tuya, ¿por qué tuviste que engañarme? Si no fuera por tu aventura, el correo no habría llegado a odiar a las mujeres con un mínimo de atractivo. Has arruinado a mi hijo perdió un riñón. ¿Cómo se supone que se va a casar ahora? Los ojos del cuñado estaban inyectados en sangre. Para esto tonterías, la prioridad ahora es reunir 10 millones para rescatar el correo. La hermana se quedó en silencio al instante. La hermana quería vender la casa. Un apartamento en el distrito escolar dentro del tercer anillo de la ciudad de Hai, que fácilmente podría obtener varios millones de yuanes. Pero cuando su cuñado escuchó sobre la venta de la casa, de repente se quedó callado. Finalmente, bajo la presión de su hermana, no tuvo más remedio que decir la verdad: la casa es alquilada, nuestro negocio no es tan grande, simplemente no tenemos dinero de sobra para comprar una casa en la ciudad de Hai. Incluso si lo tuviéramos, no podríamos obtener la cuota de compra. Tenía miedo de que siguieras armando un escándalo. Así que mentí y te dije que la compramos. Mi hermana se desplomó en el suelo. En este punto, no había tiempo para pensar en el engaño de mi cuñado. La pareja estaba abrumada, corriendo por todas partes para conseguir dinero. Mi hermana incluso me pidió que llamara a mi asesor, pero me negué. Hermana, no es que no te vaya a ayudar, incluso ustedes, los empresarios, no tienen mucho. Déjenme. Mi asesora, una anciana erudita de mangas limpias, se quedó callada un rato pero no me presionó más, solo murmuró: entonces quédate en casa y hazme compañía. De lo contrario, me siento tan inquieta e insoportablemente miserable. Me quedé atrás. Mi hermana lloraba desconsoladamente todos los días. Su cabello se volvió blanco en pocos días. Mi hombre, ¿cuándo había sufrido así? ¿Qué deberíamos hacer? En cuanto a los secuestradores, tal vez al ver que mi cuñado no había pagado el rescate puntualmente, le enviaban vídeos todos los días de hombres siendo maltratados. A veces, hombres eran encerrados en una mazmorra de agua, temblando de miedo por las ratas. A veces, hombres eran inmovilizados en el suelo, su rostro frotado de un lado a otro contra el piso. Sus gritos eran penetrantes e impotentes. Otras veces, esas personas desnudaban a hombres, los ataban fuertemente y los colgaban, azotándolos con cinturones blancos hasta que su piel se abría y la carne se desgarraba, sin dejar ningún lugar intacto. El dolor lo hacía clamar por sus padres. En pocos días, hombres se convirtieron tan demacrado que describirlo como demacrado no sería una exageración. Mi hermana a menudo se desmaya mientras ve vídeos, pero al final, mi cuñado no pudo reunir los 10 millones. Dijo que cuando aún les faltaba más de 1 millón, la mirada en los ojos de mi hermana de repente se volvió venenosa. Esa noche, me desperté en medio de la noche. Suspiré mientras miraba el saldo en mi aplicación de banca móvil. Era dinero que había ahorrado a lo largo de los años, siguiendo a mi profesor a todas partes, para proyectos, ganando varias bonificaciones. Todo destinado a estudiar en el extranjero para un doctorado, un poco más de 1,2 millones de yuanes, suficiente para terminar la escuela de posgrado con un trabajo de medio tiempo. Pero ahora, olvídalo,
no puedo quedarme de brazos cruzados y ver morir a un niño, considera este dinero gastado para aliviar mi conciencia. Agarrando mi teléfono, me levanté en silencio y salí. Pero vi que la puerta del dormitorio de mi hermana estaba abierta, con ella y su esposo sentados en la cama susurrando en la oscuridad. Debió ser el sexto sentido de una mujer. Me detuve en seco y me arrinconé. Al segundo siguiente, escuché algo que me pareció absolutamente repugnante. El traficante que me contactó dijo que nos habían encontrado un cliente importante. Mientras lográramos que Serri se acostara con esa persona, nos darían 300.000. El cliente importante dijo que nunca antes habían estado con una futura doctora, si Serri es virgen. Incluso nos darían 200.000 adicionales. ¿Es eso cierto? ¿Qué pasa con los 500.000 restantes? ¿Cómo los vamos a conseguir? Mi hermana reprimió su voz y continuó preguntándole a su cuñado: «Está bien, ese traficante de personas encontró a dos hombres de negocios, dispuestos a pagar 200.000 cada uno, una vez que se hayan saciado. Contactaremos al traficante nuevamente y venderemos a Serri directamente a las montañas por 100.000, se casará con ese viejo viudo, tendrá hijos con él y nunca abandonará esas montañas por el resto de su vida». Mi hermana estaba eufórica. «Eso lo resuelve. Mientras mi hijo regresa. No me importa en absoluto la vida de Serri, no vale ni un solo pelo de la cabeza de mi hijo». En un instante, su corazón se hundió en un abismo helado. Enfureció mis extremidades e hizo que mis glándulas lacrimales perdieran el control. Mi hermana y yo nunca fuimos cercanas, siempre lo supe. Pero nunca imaginé que realmente me vendería para recaudar dinero para salvar a su hijo. Me siento patética por mi impulso santo anterior de usar mis ahorros de estudiar en el extranjero para salvar a su hijo, pero esto no es mi culpa, nací como humana. Elijo la bondad. Pero si esa bondad está mal dirigida, entonces también puedo encontrar otro camino. Si no muestran piedad, hermana, entonces no pueden culparme por ser despiadada. Después de recuperarme por un tiempo y recuperar el movimiento en mis manos y pies, regresé silenciosamente al dormitorio. Me apoyé contra la puerta y dejé escapar un largo suspiro. Después de esperar un rato, pegué mi oreja contra el panel de la puerta. Ya no había ningún sonido afuera. Solo para estar segura, esperé otra media hora. Una vez estaba segura de que no había movimiento afuera, caminé de puntillas hacia la puerta del dormitorio de mi hermana. La puerta estaba entreabierta. Mi hermana y su esposo estaban abrazados, durmiendo con sus cuellos entrelazados como cualquier pareja enamorada. Durante los últimos días habían estado constantemente preocupados por la situación de Mail, y ninguno de los dos había dormido mucho. Hoy, el problema con el dinero finalmente se resolvió, y en este momento, dormían en paz. El teléfono de mi cuñado estaba colocado en la mesita de noche junto a él. Conteniendo la respiración, me moví lentamente hacia la mesita de noche. Finalmente agarré el teléfono. Mi corazón se aceleró salvajemente. Retrocedí con cautela a la sala de estar antes de finalmente soltar un suspiro de alivio. La contraseña del teléfono era el cumpleaños de Mail. También era el día en que recibí mi carta de aceptación de la Universidad de Tsinghua. Recuerdo ese día muy claramente. Revisando mi teléfono, envié un mensaje al número que siempre envía vídeos: «Te he denunciado a la policía. Aunque tuviera dinero, no se lo daría a escoria como tú. Solo espera a morir». Después de un rato, me enviaron un vídeo. Sabía exactamente lo que significaba ese vídeo. Provocar a los secuestradores no traería nada bueno para Mail. Preparándome, hice clic en el vídeo. Mail estaba siendo arrastrado por varias personas. Tirado en el suelo como un perro muerto, el líder entre ellos sostenía una motosierra en la mano. Sonrió con malicia, haciendo señas a alguien para que pusiera la pierna izquierda de Mail en la motosierra. Mail pareció enviar algo y luchó desesperadamente. Al segundo siguiente, el sonido de la motosierra rugió, la sangre salpicó por todas partes, manchando la lente de la cámara que grababa la escena. Mail murió. Apagué el vídeo, consolándome en mi corazón: «Serri, no hiciste nada malo, ese niño no tenía salvación. Lo que mataste fue un demonio, no tienes por qué culparte». Después de sentarme en silencio un rato y calmar mi mente, borré el vídeo y los mensajes de antes. Luego seguí revisando mi teléfono. Encontré los registros de chat de mi cuñado con el supuesto traficante de personas que mencionó. Resulta que este traficante no solo trafica con mujeres, también está involucrado en el tráfico de órganos. Esto me hizo dudar de su afirmación de que eventualmente me venderían en algún remoto desierto de montaña, tal vez arrastrarme a algún matadero, que me arrancarían el corazón y el hígado y me extraerían los riñones.
Ese es el resultado final que imaginaron para mí. El reloj ya había pasado la medianoche, hoy era el día en que habían acordado entregarme a la cama de ese supuesto gran jefe. Solté una risa fría. Me levanté y entré de puntillas al dormitorio de mi hermana y mi cuñado para devolver el teléfono. Él tomó casualmente 3 cigarrillos de la mesa. La nicotina, un componente esencial en los cigarrillos, puede aliviar el estrés y refrescar la mente. Sin embargo, si se purifica, solo 1 gramo es suficiente para matar a 1000 personas. Debido a mi entrenamiento profesional, puedo extraer fácilmente de 1,5 a 3 miligramos de nicotina de un solo cigarrillo, pero yo no quiero tener sangre en mis manos, al menos no abiertamente, así que no necesito tanto. La cantidad en 3 cigarrillos es suficiente para dejar inconsciente a alguien a la mañana siguiente. Me levanté y preparé el desayuno estos días. Debido a la situación de los hombres, han estado agotados mental y físicamente, así que me he estado encargando de todas las tareas del hogar. Durante la hora de la comida, estaba en la sala, encendiendo un incienso con aroma a menta. Mi hermana preguntó por eso, y le dije, últimamente, he estado preocupada por los hombres y no he estado durmiendo bien. Encender un poco de incienso me ayuda a despejar mi mente y mantenerme alerta. Ella no preguntó más. Serví la comida y la coloqué en la mesa del comedor. Mi cuñado me miró. Suspiró en silencio, y luego tomó su tazón. El desayuno era con congé de huevo centenario y cerdo magro, hecho con excelentes ingredientes, pero desafortunadamente, estaba un poco quemado. Los observé con calma mientras terminaba el congé en mi tazón. Le había añadido algo extra, así que tuve que quemarlo un poco para disimular el olor a aceite de nicotina. El incienso de menta también servía para disimular el olor. Pronto, mi hermana y mi cuñado estaban inconscientes en el sofá. Tomé el teléfono de mi cuñado, lo desbloqueé fácilmente y encontré la información de contacto del traficante de personas. Escribí un mensaje: no soporto hacer daño a los demás, mi conciencia no me lo permite, así que quiero vender mis órganos. Si eso no es suficiente, también puedes vender los de mi esposa. Puedes venir a mi casa ahora mismo. Después de enviar el mensaje, dejé el teléfono y recogí mis pertenencias. Mientras esperaba el ascensor, vi salir a 2 hombres altos. El apartamento de mi hermana tiene 2 unidades por piso, y la otra familia, según decía, vive allí todo el año, así que su objetivo era obvio. Pero nada de eso me incumbe ya. En el barrio, eché un vistazo a la casa de mi hermana y susurré: adiós, adiós para siempre. 1 año después, me gradué con mi maestría, con el doctorado en mano, carta de admisión de la Universidad de Londres, abordé el avión rumbo al Reino Unido. Me voy a abrazar una vida aún más brillante. Después de escuchar la historia anterior, ¿qué piensas? No dudes en compartir tus opiniones en la sección de comentarios, espero leerte. Si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Y suscríbete a mi canal, nos vemos la próxima vez. Y suscríbete a mi canal, nos vemos la próxima vez.